Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy, como siempre, Fernando, y hoy con todos nosotros tenemos dos invitados que realmente habéis sido vosotros, la propia audiencia, quienes los habéis pedido, y yo creo que además, para hablar un poco de la situación actual en los mercados, de la inversión, etcétera, hablar de lo que nos gusta, son unos invitados excepcionales. El primero de ellos es Paco Lodeiro, que ya estuvo por el podcast, pero hace mucho tiempo, yo creo que hace 2 años ya. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado aquí, de muy buena compañía y bueno, muchas gracias Fernando por la invitación y a la audiencia también, por supuesto, por elegirme, que es un placer. Sí, sí. Y por otro lado, al final tengo que decir que los dos invitados son súper amigos míos, hablamos pues habitualmente por WhatsApp y demás, así que yo creo que va a salir muy natural el episodio porque muchas de estas cosas ya realmente las hemos hablado entre nosotros. El otro invitado es Luis Miguel Ortiz. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, y muy bien acompañado además, así que vamos a disfrutar, vamos a ver qué sale de todo esto. Para quien no os conozca, presentaros un poquito, deciros a qué hacéis, a qué dedicáis, qué proyecto tenéis detrás, etcétera. Pues yo soy Paco Lodeiro, estoy en varios proyectos, digamos que soy una mente inquieta, una persona que no sabe parar, estoy aprendiendo a eso, pero bueno, de momento sigo con energía y con ganas. Empecé hace algo más de 10 años Academia de Inversión. Hace unos 5 aproximadamente, creo que debe de cumplir ya este mes 5 años, tengo que mirarlo, el podcast Value Investing FM, y además soy cofundador de la agencia de marketing junto con Lucía Ortega y Lodeiro, y el podcast Emprendedores Antifrágiles. Genial. ¿Y tú, Luis, si quieres, preséntate? Pues mi nombre es Luis Miguel Ortiz, llevo con el proyecto más o menos formativo de inversión racional desde hace 3 años y medio aproximadamente, y anteriormente trabajé durante una década como intermediario financiero en brokeraje de bolsa y me dedicaba a toda la parte formativa también. Y actualmente pues abarco todo lo que es el proyecto de divulgación financiera de inversión racional. Y a partir de ahí, pues también tenemos nuestra propia academia con el producto principal formativo que es Proyecto Pioneros, que enseñamos a la gente a invertir desde cero hasta un nivel avanzado. Y además, pues también intento divulgar educación financiera por todos los medios, ¿no? Sobre todo a través de Twitter, a través de YouTube, a través de mi propia marca personal de Luis Miguel Ortiz, pues se puede buscar también información de todo lo que compartimos, ¿no? O sea que al final es intentar, por múltiples vías y también a través de colaborar con podcasts como el tuyo, pues intentar, sobre todo, dar un poco más de luz, ¿no?, a esa cultura financiera que tanto falta en la sociedad a pie, y que creo que con este podcast y con todo el trabajo que estamos haciendo los tres, creo que ponemos nuestro granito de arena, ¿no?, a todo esto. Total. Bueno, y Luis, yo creo que ya has estado por el podcast, te diría 3 o 4 veces, ¿puede ser? Me tienes que dar como el hormiguero. Me tienes que dar, no sé, ¿qué daban ahí? ¿Un diamante o no sé qué le daban en el hormiguero? No me acuerdo. Sí. Por invitado especial, ¿no? Y además, no sé si os acordáis, yo por lo menos os conocí a los dos a la vez. Bueno, a Paco ya lo había visto anteriormente, pero os conocí en una quedada que hizo Paco y Adrián hace como 4 años en Madrid, ¿puede ser? Puede ser, sí. Sí. La verdad es que estuvo muy bien también esa quedada. Me acuerdo de que conocimos a un montón de gente que luego también ellos han crecido mucho en redes y en todos lados. Yo me acuerdo que creo, no sé a quién conocí, pero Sergio Falla estaba allí también. Sí, Sergio también estaba por ahí. Sí. Vale, bueno chicos, si queréis vamos a empezar un poco al lío, que yo creo que lo que a la gente le gusta. Quiero hacer como 2 partes, como una visión de mercado, qué hemos hecho, cómo estamos y demás, y otra parte un poquito más filosófica. Si queréis, quiero empezar un poco con la parte más reflexiva, que creo que a lo mejor es lo que la gente está menos acostumbrada a escuchar, ¿no? Lo primero que os quiero preguntar, y quiero empezar contigo, Luis, tú además eres, por así decir, Mr. Hilos, ¿no?, que publicas muchos hilos y haces muchas reflexiones interesantes, y también muchas veces citas a Warren Buffett. Le escuchaba además hace muy poquito en un podcast a Iceberg de Valor, Carlos Ezpurúa, que comentaba que muchas veces los inversores citamos casi en exceso a Warren Buffett, y el propio Warren Buffett es consciente de ser el primero que no usa recetas. Es como la flexibilidad. Tú en tu caso, ¿cómo lo ves? O sea, es decir, yo creo que sí que tiene sentido tener ciertos modelos mentales, pero también partiendo de la base de que los modelos mentales son simplemente para situaciones concretas y hay que tener flexibilidad. ¿Cómo lo ves tú? A ver, al final, citar a Warren Buffett yo creo que es beneficioso para todos, ¿no? Es decir, citar a Warren Buffett y a Charlie Munger debería de ser obligado. Por lo menos investigar todo lo que ellos
han no escrito, porque al final escribe sus cartas anuales a los accionistas de Berkshire Hathaway, y todo lo demás son derivadas que han escrito pues otras personas o cercanas o no cercanas a él, ¿no? Pero también sus entrevistas, etcétera. Pero yo creo que hay muchísimas enseñanzas y son dos personas tan brillantes a la hora de condensar conocimientos tan complejos en píldoras tan pequeñas que es un material muy fácil de luego enseñar, sobre todo en una red social como puede ser Twitter, ¿no? Yo tampoco abuso del tema de Warren Buffett a la hora de hacer clickbait, porque también sí que te metes, por ejemplo, en YouTube y utilizan la foto de Warren Buffett para cualquier cosa, ¿no? Y para dar mensajes que no tienen nada que ver con Warren Buffett, sino que intento, más que nada en las redes sociales, promulgar sus píldoras de conocimiento, ¿no? Como estamos en este podcast, pues intentar resumir lo que ellos o han dicho en entrevistas o han escrito sobre ellos. ¿Se puede abusar a veces? Bueno, yo creo que no, porque yo creo que todo el mundo debería de conocer a estos dos referentes porque es complicado y lo hemos hablado muchas veces en privado tú y yo, Fernando, que es muy complicado muchas veces darse cuenta de la profundidad de las enseñanzas que escriben en sus cartas y que dan en sus entrevistas. Yo creo que hasta que no tienes la experiencia suficiente como inversor y has pasado bastantes años con prueba y error, no te das cuenta del calado que tienen esas enseñanzas. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces de comentarlo en privado, de repente tener ciertas inversiones en tecnología y de repente que haya como ese ciclo de producto, ese ciclo de servicio mucho más rápido y que te empieces a dar cuenta de muchas enseñanzas que te parecían como un poco de la vieja escuela por parte de Warren Buffett o Charlie Munger y que de repente las entiendas perfectamente muchos años después de haber empezado a invertir a largo plazo. Y eso es súper valioso. Y además, a la gente que está empezando, enseñarles sobre estos dos individuos, que normalmente es todo menos clickbait y que es pura racionalidad, yo creo que baja los humos de gente que empieza, que a lo mejor va muy subida de tono a la hora de buscar ciertas rentabilidades, de ver la vida de una manera poco racional y te ponen en tu sitio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final hablar sobre ellos no está mal, pero siempre intentando analizarlo de la manera lo más consciente y racional posible, ¿no? Que es lo que yo creo que falta en otras plataformas, ¿no? Y que creo que en Twitter sí que se trabaja muy bien eso. Inversor racional, de hecho. Sí, sí. Claro. ¿Y tú cómo lo ves, Paco? Sobre todo el tema eso de ¿en qué momento conviene aplicar recetas que no o cuándo hay que tener flexibilidad? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, depende. Digamos que, hablando de la palabra recetas, pues un buen chef está bien que tenga sus recetas, pero también que sepa pivotar si es necesario y entender también el contexto. A mí me gusta la definición de valoración de empresas que puede aplicarse no solo a la valoración de empresas, sino en general a tomar decisiones financieras, que dice Aswad Damodaran, que es que la valoración es una mezcla entre números e historias. Hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Entonces la clave aquí es hacer una mezcla de ambas, que es complicado, porque con una parte cualitativa las recetas es, salvo que sean una respuesta sí-no, pero no suele haberla, normalmente suele haber una escala de grises, es complicado tener recetas matemáticas, digamos, o de lógica pura, sino que aquí lo que se requiere en general es sentido común y pensar como un empresario. Y muchas veces en lo que comentas eso de Warren Buffett, las recetas entre comillas, que al final muchas veces se resume a frases, a veces un poco fuera de contexto, y de hecho se le acusa a veces de hipocresía. Y al final, por ejemplo, en tema derivados, y lo que hacen en general es un pensamiento bastante destilado, hace unas recomendaciones generales y muchas veces pensando en el 99% de mortales. Claro, ¿qué sucede? Que Warren Buffett, Charlie Munger y Berkshire Hathaway pues forman parte del 1% que puede hacer cosas diferentes y además en circunstancias muy específicas. Entonces, en ese caso, digamos que yo entiendo que los consejos son en general, por ejemplo, en el uso de derivados, también hay que saber usarlos. O sea, cuando dice que los derivados pueden ser un arma de destrucción masiva, es que pueden serlo
si se usan mal. Ese es el problema. Entonces, se me ocurre eso, pero bueno, puede haber otros ejemplos. Entonces, recetas. La mejor receta para mí es el sentido común y pensar con moderación, con racionalidad, como un empresario. Y a partir de ahí sí que puedes tener algunas tácticas, algunas herramientas extra, pero no puedes ser muy estricto. O sea, tienes que tener cierto margen de maniobra, insisto, centrado en ese sentido común, que debe ser la constitución que te guíe. Yo fijaros, la reflexión que tengo sobre esto es que hemos aludido los tres un poco a la palabra racionalidad, pero es que si lo pensáis en el fondo, el ser humano casi siempre, esto lo estudia la gente que estudia el comportamiento humano, la conducta, lo normal es que pasamos de estar mega excitados a estar súper pesimistas, ¿no? Es como este movimiento constante en pendular entre el eje iluso-cenizo, y es lo que nos pasa normalmente. Y en el fondo no entendemos que al final todo esto es un sistema complejo que tiene muchas partes conectadas, interconectadas, flujo de entrada, de salida. O sea, es algo bastante complejo y tendemos a irnos a este movimiento pendular. Yo, por ejemplo, ahora lo veo que estamos casi en el pico máximo de sobreexpectación con la inteligencia artificial. Y hace unos años fue, por ejemplo, no lo sé, con las impresoras 3D, si me retraigo un poquito más atrás, incluso con el cine en 3D, o las televisiones que todos pensábamos que iban a tener televisión en 3D, y ahora que queda. Entonces, yo creo que hay mucho ese pensamiento pendular, y creo, y esto le doy la razón a Luis, que es que tardas años en coger experiencia y en asimilar la información en carne propia. Y cuando asimilas esta información, quizás tienes ese pensamiento más racional de no moverte tanto a los extremos. Y seguro que lo veis vosotros con los alumnos que tenéis. Cuando los alumnos empiezan, es como muy tendente, ¿no?, a irte a esos extremos, y además este mensaje polarizado es como muy fácil para captar inversores, para captar alumnos, pero en el fondo tú sabes que realmente no es lo justo. De hecho, lo escuchaba a Paco, y ahora lo que te quiero preguntar, Paco, que comentabas un poco la reflexión que tenías, creo que fue en el último podcast que te escuché, sobre ARK y cómo ese movimiento pendular, bueno, en este caso es movimiento hacia el eje del uso, ¿no? Es olvidar completamente la contabilidad, todo puramente historias cualitativas, olvidarte de valoración. ¿Cómo lo ves tú, Paco? Pues la verdad es que funciona así, ¿eh? O sea, vemos con ARK, o ya de forma más extrema, en todo lo que pasó con las criptodivisas. También. Youtubers, gente particular que pasó de no ser nada a ser experto en criptos porque siguen a otros supuestos expertos en criptos, dominan el vocabulario propio, que al final es vocabulario que no significa nada o que no tiene ningún peso en la realidad, pero bueno, digamos que se crea este ecosistema de humo muchas veces en gente que no sabe que forma parte de un ecosistema de humo, que considera que es algo real. En otros casos no. Digamos que... Es que no recuerdo dónde lo escuché, pero me gusta mucho lo de que hay dos tipos de vendehumos. Uno es, digamos, el más profesional, el más frío, que sabe que vende humo, que sabe que está estafando a la gente. Y hay otros que no, que creen que están haciendo lo correcto, que están ayudando, pero en realidad están vendiendo humo sin saberlo. Eso se vio mucho en las recomendaciones de criptos, que unos llamaban a otros para decir, compra esta, compra Shiba Inu, compra Luna, bueno, las que fueran. Pero lo hacían intentando ayudar a la gente porque querían que todo el mundo ganase dinero. Al final, claro, digamos que no entendían muy bien dónde estaban metidos. Y lo que dices, lo del eje iluso-cenizo, o como dice Howard Marks, el péndulo de la bolsa, que nos movemos del pesimismo al optimismo y viceversa. Para mí aquí la clave es, igual que en el sistema económico, no saber dónde estamos, pero saber en qué parte del péndulo no estamos y actuar en consecuencia. Yo creo que ahora no estamos, por lo menos empezamos el año sin estar en la parte de optimismo. Ahora nos estamos moviendo de forma clara hacia ella, porque básicamente ha subido casi todas las bolsas a doble dígito desde que empezamos el año. Ha sido espectacular, pero cuando empezamos el año, claramente, ¿estamos en el máximo pesimismo? Pues es difícil saberlo cuando estás en el máximo de algo, pero lo que sabes es dónde no estás. Entonces, en base a eso hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado cuando no estás en esa parte. Siempre va a haber gente que
va a decir que no, que todavía queda mucho más. O sea, cuando estamos en momentos de máximo pesimismo, los medios van a sacar, y el clickbait, bueno, no solo los medios tradicionales, si entras en YouTube, cuando está cayendo, vas a ver titulares de que esto va a ir a peor, que lo peor está por llegar, etcétera, etcétera. Igual que cuando las cosas van bien, vas a ver titulares de que lo mejor está por llegar, que no sé qué cripto Ibiza todavía va a multiplicar por 10 este año, etcétera, etcétera. Entonces, en general, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Enlazando lo que estábamos hablando antes de Warren Buffett, al final yo creo que la mayor enseñanza que nos da Warren Buffett es que sus rendimientos al fin y al cabo también es por habilidad, pero es por tiempo. Es la persona que más ha aguantado manteniendo ese interés compuesto. Es decir, al final lo que nos está trayendo es esa paciencia brutal que ha tenido y esa constancia brutal que ha tenido Warren Buffett a lo largo de todos estos años para poder llegar a esos resultados. Eso, como estábamos hablando antes, y has preguntado por los alumnos, cuando vienen alumnos que solo están sesgados por el cortoplacismo, te viene gente, por ejemplo, del mundo del trading, gente que viene de hacer intradías y de repente les tienes que enseñar a cómo invertir a medio y largo plazo y cómo mantener el foco. Eso es una de las cosas más complejas, ¿no?, de enseñarle a los alumnos, porque es, como estáis diciendo, es como un péndulo que al final va y viene y de repente hay un interés mayúsculo por los mercados cuando todo sube, la gente luego vuelve a caer el interés cuando la bolsa cae, cuando al final es al revés, ¿no? Normalmente tendría que ser al revés. Y normalmente yo creo que está haciendo mucho daño todas estas noticias de impacto, clickbait, títulos de enganche, que hacen que solo nos fijemos. Yo qué sé, hace justo esta semana y la semana pasada, no sé si habéis visto la noticia de la gente haciendo cola en el Banco de España para poder comprar letras del Tesoro. Totalmente. Que estaba colapsada la letra del Tesoro. O sea, son cosas que llegan al absurdo, ¿no? Es como que al final la gente se va moviendo en tendencias del momento, cortoplacistas, y en un mundo en el que vivimos que cada vez esto se potencia más, tener esa paciencia, ese focus, esa constancia, yo creo que es lo que como formadores les tenemos que enseñar antes que nada, ¿no? Y tener a los buenos referentes en esto. Lo que estabais hablando también del tema de las cripto y de los expertos que van saliendo a lo largo en Internet. Al final se está potenciando. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema cuando yo trabajaba en banca y cuando yo trabajaba en tema de cajas de ahorro, que yo viví, cuando empecé a trabajar en las cajas de ahorro, viví el boom de las preferentes, por ejemplo. Y me acuerdo de que muchos directores de oficinas estaban vendiendo preferentes a sus propios familiares porque, como decía Paco, no eran conscientes de que estaban haciendo un mal. Es decir, en verdad ellos creían bajo su incultura financiera que lo que estaban vendiendo era bueno o podía ser bueno, ¿no? Y eso está pasando en muchos sitios por este cortoplacismo incentivado a voy a hacer el siguiente vídeo viral en TikTok, voy a hacer el siguiente vídeo viral en YouTube, voy a poner ahora, por ejemplo, también estáis viendo seguro en Twitter a mucha gente vendiéndote hacer copy, ¿no? Hacer copy efectivo. Sí. O copywriting. Y te escriben por Instagram incluso ofreciéndose. Sí. Claro. O seguro que Paco, ya me lo comentará, o a ti, Fernando, pero a mí no paran de llegarme, por ejemplo, proposiciones a través del correo electrónico de vender NFTs. O sea, es una cosa muy loca. O sea, en plan, NFTs de no sé qué. O sea, al final es como... se está premiando mucho esto del dinero, hazte millonario rápidamente, con el mayor pelotazo y con el menor esfuerzo posible. Y todo esto es lo que intentamos combatir durante ya muchos años a través de publicar cosas muy racionales y tener buenos referentes. O sea, yo creo que al final las propias redes sociales y todo ello incentivan este comportamiento, porque esto, incluso el propio Twitter, se está viendo ahora en las últimas semanas, últimos meses, que está también premiando mucho estas noticias de impacto para que el engagement crezca. Pero para inversores como nosotros yo creo que es contraproducente totalmente, ¿no? Y al final hay que trabajar esto y reeducar esto. Y es complejo, ¿eh? Es complejo porque yo creo que igual que la siguiente ARK Invest, llegará otra, y llegará otra, y llegará otra, y tocará nuestros instintos animales
y seguiremos entrando en esas burbujas, ¿no? Momentáneas. Pero yo creo que con la experiencia, como hemos dicho antes, con la experiencia al final, todo esto se trabaja y cada vez dices a muchas más cosas que no y focalizas, ¿no? Yo creo que ahí es la delgada línea, ¿no? Que tenemos que trabajar, pero eso no se puede enseñar en un curso de un año. Esto se aprende con la experiencia, ¿no? Esto no se puede enseñar a corto plazo. Total. Mira, relacionado con esto, y quiero saber egoístamente vuestra opinión, porque es algo que llevo reflexionando yo creo que el último año y medio. Y creo que es algo como una evolución natural que tenemos como humanos y como inversores. Quizás no la tiene todo el mundo, pero sí quien le da por pensar este tipo de cosas. Y me explico, es como una rotación hacia la calidad. Tú, si quieres generar interés compuesto, lo puedes hacer de varias formas, ¿no? En el fondo, tú puedes comprar acciones, los beneficios que te dan los reinviertes, generas interés compuesto. También lo puedes hacer comprando inmuebles, por ejemplo. Cada vez que compras un inmueble y lo alquilas, los beneficios que te va dando los reinviertes para comprar más inmuebles. Va generando interés compuesto. También lo puedes hacer contratando empleados, porque si tú contratas un empleado que te produce por valor de 150 y le pagas 100, por ejemplo, los beneficios que te das si los acumulas y contratas más empleados, también aplicas interés compuesto. También puedes generar interés compuesto comprando otras empresas. Tú compras otra empresa, la incorporas en la tuya, los beneficios que te da lo acumulas para comprar la siguiente. Bueno, sería crecimiento inorgánico. Pero todas esas son formas de generar interés compuesto. Ahora bien, mi reflexión es la siguiente. Según te vas haciendo más mayor, yo creo que al principio puedes bajar más al barro, es decir, dedicar más tiempo con quizás menos calidad para tratar de obtener más rentabilidad. Lo aterrizo. Tú puedes, por ejemplo, comprar un piso de 60.000 euros que alquilado te va a dar más rentabilidad que un piso de 150.000, pero probablemente tengas más sustos, más derramas, más rotación de inquilinos. O, por ejemplo, en bolsa, cuando tú compras una empresa cíclica que crees que está en la parte baja del ciclo, luego la intentas vender en la parte alta del ciclo. Tú sabes que no es tanta calidad, pero tienes que estar un poquito más encima para conseguir hacer esa rotación. Y lo mismo si contratas empleados. Si tú contratas empleados que tú sabes que son muy proactivos, que casi son más inteligentes y más listos que tú, pues es que ellos casi no te van a preguntar nada. Es como que van a funcionar solos. Lógicamente le vas a tener que pagar más dinero. Es más calidad, la calidad la tienes que pagar. Y lo mismo si compras otra empresa de más calidad. Tienes que pagar más por ella. Ahora mi pregunta... Y bueno, de hecho, por ejemplo, los grandes... No sé, por ejemplo, Amancio Ortega no compra pisos baratos, compra pisos muy grandes porque también es más difícil desplegar todo ese capital y él no busca una alta rentabilidad, busca diversificación y mantener el capital y busca, pues eso, viviendas más en el centro de las ciudades, mucho más caras. Y yo creo que esto es una rotación de dejar de invertir tiempo a tener un poquito más de calidad. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Todo esto lo habéis aplicado en vuestra vida o no? ¿En vuestras inversiones o no? En el caso tuyo, Luis, cuéntanos. A ver, yo es lo primero que presto atención. Es decir, yo creo muy mucho en el buy and hold y que cada vez es más difícil, también te digo, por estos impactos que hemos dicho mediáticos, porque te ponen la cabeza loca y es complicado mantener el foco. Pero yo creo que tiene muchos beneficios el tema de reducir la rotación. Muchísimos, ¿eh? O sea, uno de ellos es que estamos ahora mismo en un estado que es opresivo a nivel fiscal. Es una cosa muy loca. Es decir, cada vez hay más, como si dijéramos, hambre de impuestos, ¿no? Es como que al final cada vez el déficit es mayor a nivel estructural en la mayoría de países y esto hace de que haya cada vez más intensidad a la hora de buscar esos impuestos o recaudar esos impuestos. ¿Qué pasa? Que la gente que rota muchísimo en cualquier tipo de inversión muchas veces no calcula el coste que tiene esa rotación a nivel impositivo. Es una locura lo que estabas comentando, por ejemplo, de los pisos. Si tú tienes un piso pequeño que estás comprando, pero lo que quieres es comprarlo para sacar una rentabilidad alta, pero crees que no lo vas a poder mantener durante la siguiente década, sino que estás pensando en la siguiente venta, igual con las acciones, por ejemplo, al final vas a tener un peaje fiscal bastante alto, y la gente muchas veces no lo calcula. Si lo calculáramos, se nos quitarían muchas veces las ganas de hacer ciertas rotaciones que hacemos. Lo obviamos, pues porque al final nos queremos obviarlo y porque al final lo que intentamos buscar es que el sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, venga, me apetece ahora invertir en esto y por lo tanto, pues bueno, me busco las las excusas para poder hacerlo, ¿no? Pero yo creo que invertir en calidad, invertir en los procesos también
al final tú tienes que pensar también en el capital que tienes disponible y el tiempo que tienes disponible para hacer esa inversión, que eso es muy importante. Es decir, yo puedo decir, venga, voy a invertir en calidad y me importa algo menos la valoración, sí, pero ¿en qué temporalidad? Porque no es lo mismo invertir a 5 años vista que invertir a 20, 30 años vista. Es decir, a mí, por ejemplo, me vienen alumnos que están en la edad de jubilación o cerca de la edad de jubilación y no les puedes hablar de la misma manera que un chaval que tiene 25 años y que está empezando con todo ello y que pueda aguantar esas posiciones, ¿no? Y sin embargo, normalmente, como me has dicho, es contrario, ¿no? Es decir, la gente joven está más incentivada a buscar una rotación alta y, sin embargo, la gente mayor está buscando más conservadora, a buscar más calidad, ¿no? Y si lo piensas en perspectiva, la calidad lo que necesita es aguantar la posición durante varias décadas, ¿no? Para poder ver de verdad ese buy and hold, los grandes resultados que tiene frente a la rotación. Y normalmente es al contrario, cómo lo buscan las personas, ¿no? Yo creo que al final hay que intentar erosionar lo menos posible esa fuerza del interés compuesto y una de las formas o la mejor forma que tienes es haciendo la menor rotación posible. Por lo tanto, es esa dicotomía que tú muchas veces piensas y dices, oye, al final, ¿qué se tiene que recomendar? ¿Una cosa u otra? Depende de cada persona. Y del tiempo que tienes disponible también, claro. Claro, y del tiempo que tienes disponible. Y muchas veces lo que has dicho, no, es que estás comprando, imagínate que tú tienes 600.000 euros para invertir, ¿vale? Y te vas a dedicar al tema inmobiliario. Y esos 600.000 euros decides entre comprarte un piso top en una zona, vamos a poner Barrio Salamanca, por poner un ejemplo en Madrid, o que quieres comprarte 10 pisos de batalla en una zona, vamos a poner, de Castilla-La Mancha, ¿vale? Claro, tú piensas en perspectiva y dices, a lo mejor a nivel de rentabilidad, esos 10 pisos que voy a comprar por 60.000 euros, a lo mejor me arrojan rentabilidades más altas que el piso que voy a comprar en Barrio Salamanca por 600.000, ¿no? Pero piensas en el trabajo que te va a dar todo ello. Además del trabajo, lo que vas a tener que bajar al barro, porque lo más seguro es que los inquilinos que tengas para poder alquilar esos pisos sean de una renta medio baja frente a lo mejor lo que vas a buscar en, como estabas diciendo, Amancio Ortega, en una zona top, ¿vale? De una ciudad como puede ser Madrid, etcétera. Y tienes que pensar en la perspectiva temporal que tú vas a seguir. Es decir, a lo mejor tu objetivo es tener ese piso durante toda la vida. Al tenerlo durante toda la vida no es igual que tener un piso en una zona que a lo mejor no sabes si va a tener demanda de población, si va a incrementarse la población en esa zona, etcétera. Por lo tanto, a lo mejor a corto plazo esos 10 pisos a 60.000 euros te da una rentabilidad mayor, un retorno sobre el capital invertido mayor, pero a medio largo plazo la cosa empieza a cambiar muchísimo. Y además tienes que pensar que en tu vida tú luego no vas a querer tantas veces bajar al barro, cada vez vas a tener menos propensión a querer trabajar más por tus inversiones y cada vez vas a intentar premiar a que sean cada vez más pasivas. Por lo tanto, esta es la historia, ¿no? De que son muchos factores los que juegan en juego y que al final yo siempre tienes que premiar la calidad frente a lo demás para que ese buy and hold sea profundo. Algunas veces sobrepagando algo más y que el retorno en vez de ser del 12-13% sea del 9, del 10. Bueno, pero ¿a cambio de qué? De que tengas más focus y de que dejes proyectar esos crecimientos a largo plazo. Es que la gente no piensa muchas veces en eso, solo piensa en la rentabilidad y no piensa en lo que va a pasar dentro de los 15, 20 años después de mantener esa inversión. Ese es el problema. Mira, precisamente sobre esto, Paco, te quiero preguntar a ti, porque yo sé que tú tienes un modelo más mixto y casi volviendo a lo que de usar recetas, yo creo que tú eres mucho más flexible y hay veces que rotas más y a lo mejor bajas menos la calidad, pero también tienes calidad, tienes las dos cosas. Y yo creo que la reflexión esta que tengo yo aquí es, tú entiendo que así lo vas a hacer porque tienes tiempo, te dedicas a ello, vas a tener más rentabilidad y yo creo que al final lo haces porque sé que inviertes súper bien, o sea, te sigo de cerca y sé que lo haces muy bien. Pero también uno de los valores estoicos, que al final los tres creo que intentamos seguir esta filosofía de vida, es darle más valor al tiempo tuyo que a coleccionar bienes materiales o físicos. ¿Cómo lo haces tú, Paco? Pues, a ver, para mí aquí la clave en lo que comentas es un concepto que me gustó mucho cuando lo leí por primera vez y lo repito bastante de Bill Ackman, que es la rentabilidad
en el daño cerebral. Le llama Return on Investment Damage, que es, digamos, que es algo parecido a lo que comenta Luis, que es, si tú vas a buscar una rentabilidad, no solo hay que mirar el riesgo, que por supuesto hay que mirarlo, y la rentabilidad, sino también el tiempo que te va a llevar, pero cómo vas, o sea, el impacto que va a tener ese tiempo en ti. Porque claro, por ejemplo, estamos hablando tema de la bolsa. A mí me gusta, yo lo disfruto mirando empresas pequeñas, buscando empresas en las que ganar el máximo dinero posible. Para mí es casi como jugar a un videojuego donde, bueno, está ilimitadas casi las probabilidades en el mundo real. O sea, yo de verdad lo paso muy bien. Para mí es como un juego y no supone un esfuerzo, pero hay gente que sí le puede suponer un esfuerzo y lo que quiere es buscar rentabilidad. Por ejemplo, tema inmuebles. Yo sí que he invertido en inmuebles, aunque el año pasado el que tenía alquilado lo vendí porque veía bastantes oportunidades en bolsa, entonces preferí venderlo para sacar dinero y aprovechar estas oportunidades. Y además es algo que no me gusta especialmente, pues tratar con inquilinos, ir a las juntas de propietarios. Hay gente que sí, que eso no le supone ningún esfuerzo, pero a mí no me gusta especialmente. Igual que lo que hablamos de emprender. Hay gente que lo que quiere es emprender para ganar dinero, delegar, pero hay gente que disfruta mucho emprendiendo, tratando con empleados, con clientes, que no supone un esfuerzo. Entonces, aquí la clave es analizarnos a nosotros mismos, saber qué es lo que nos gusta y en base a eso también tomar una decisión, que es básicamente lo que dice Luis, pero sumando esa parte, esa subjetividad. Porque, por ejemplo, eso, lo que hablamos de invertir en empresas de más calidad, con menos rotación, depende de la persona, o comprar pisos, como dice, más de batalla. Pues igual hay gente que no le importa tanto y prefiere ganar más, y a otros pues lo que quieren es máxima tranquilidad, o le da igual un tipo de tranquilidad, o otros que no pueden soportar la volatilidad también, porque hay gente que nos está escuchando que incluso invirtiendo en empresas de alta calidad en bolsa lo va a pasar mal, y lo va a pasar mejor teniendo su propio negocio o en inmuebles, porque son bienes tangibles, saben que están ahí y bueno, prefieren sacar menos rentabilidad en inmuebles de máxima calidad, sacar un 3-4% teniendo pisos en el centro de Madrid, en vez de sacar un 8-9-10% en empresas de calidad que sean de máxima calidad en bolsa, pero no soportan esta volatilidad de ver cómo un mes tenías un patrimonio de 600.000 y el siguiente tienes 450, aunque sea, pues eso, simplemente volatilidad, y hayas comprado muy buenas empresas que a largo plazo pues vayan a valer mucho más. Si lo pensáis, fijaros, relacionado esto con los inmuebles, la rentabilidad y el esfuerzo cerebral, claro, cuando tú vas a inmuebles de ticket bajo para tener más rentabilidad, un 20%, un 25%, un 30%, lo que consigas, el problema es que si aplicas interés compuesto siguiendo esta estrategia, es difícil mantener esa rentabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque pasas de un piso a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16... O sea, se va multiplicando exponencialmente la cantidad de pisos que tienes que comprar para alquilar. Con lo cual, eso al final no lo puedes hacer, o al final tu vida es montar un negocio sobre eso, una inmobiliaria. Entonces, como no puedes hacer eso normalmente, lo que empiezas a hacer es asignando el capital a inmuebles más caros. Como compras inmuebles más caros para no comprar 25 de golpe, te disminuye la rentabilidad. Con lo cual, aquí el punto, mi reflexión es que es más fácil al principio, sobre todo cuando tienes conocimientos más bajos, hacer un acopio de patrimonio más rápido con inversión. Todo depende, ¿eh? Hay muchas variables, pero con inversión en inmuebles es más fácil llegar, por así decir, de 0 a 1, pero el proceso de escalarlo a más nivel es difícil mantener la rentabilidad. Sin embargo, si tú aprendes las skills, las habilidades de inversión en bolsa, casi te da igual invertir 100, 200, 300, 400.000, 500.000. Por supuesto, hay un punto que si ya tienes millones que invertir, no accedes a las mismas empresas. Te empieza a pasar lo mismo que los inmuebles, pero mucho más tarde. ¿Cómo lo veis vosotros? Al final tú cuando estás... yo creo que la clave de todo esto, porque a ver, yo soy muy reflexivo en el tema de las formas de invertir, estudio casi todas las que hay posibles, y al final
yo creo que minusvaloramos un poco lo que es la capacidad de lo que estaba diciendo Paco de aguantar las caídas. Es decir, si tú entrenas tu capacidad mental para que no te afecte la volatilidad, creo que es una de las skills más valiosas que vas a aprender en el mundo de la inversión. ¿Por qué? Porque al final por ejemplo, el otro día con unos alumnos estábamos comparando un ejemplo base de hacer una inversión hipotética inmobiliaria que me habían ofrecido a mí a nivel personal, frente a, por ejemplo, estábamos analizando la spin-off de Brookfield Asset Management el otro día. Y estábamos comparando dos cantidades parecidas, cómo poder hacer diferentes operaciones, una haciéndolo directamente a nivel inmobiliario, adquiriendo algo de deuda, otra directamente, sin adquirir deuda, perdón, y otra directamente, pues invirtiendo en Brookfield, ¿no? Haciendo la comparativa de cuánto iban a crecer los dividendos, el porcentaje de dividendos que iba a tener y haciendo una valoración completa, ¿no? Y la clave era que yo estaba viendo las dos comparativas y yo decía, vale, pros y contras. Y poníamos pros y contras por un lado y por otro. Y tú decías, vale, los pros que tiene, por ejemplo, el tema inmobiliario. Bueno, pues que tienes esos ingresos recurrentes y que no, al no ver el valor en tu móvil y al no ver el valor del inmueble cómo fluctúa, pues bueno, parece que lo aguantas más, ¿no? No tienes esa necesidad de aguantar ese drawdown y cómo te afecta psicológicamente, ¿no? Sin embargo, tú si invertías en una acción como puede ser Brookfield, pues tú podrías ver esa volatilidad, caídas en el precio del 20, del 30, 40% si viene una siguiente crisis, y por lo tanto, bueno, pues ahí tienes esa volatilidad implícita que también está en los inmuebles, a lo mejor menor, los drawdowns, pero que también existe, pero que no la vemos, ¿no? Pero sin embargo, luego empezamos a hacer cuentas de las cargas que había por un lado y por otro en la misma operación. Y era una cosa completamente abismal, ¿no? Tú, por ejemplo, para poder entrar en un inmueble, ya sabemos el famoso ITP, ya sabemos todos los costes de notaría, ya sabemos también el tema de si estás residiendo en otro sitio, que tienes que llevar una gestoría que te lleve esos alquileres. Además de todo ello, tienes que sumar también los IBIs, tienes que sumar también los gastos de seguros del hogar, un montón de cosas. Además de que luego los alquileres también tributan a la base imponible general. A partir de ahí también, luego si vas a hacer la venta, también tendrás que tributar por ello, etcétera. Bueno, que es como más engorroso, ¿no? Como que lleva una carga de gastos muchísimo más fuerte que, por ejemplo, una operación, estábamos poniendo el ejemplo en Brookfield, en la que tú cogías, que te puede salir bien o te puede salir mal, ¿no? Estoy hablando de Brookfield como puedo hablar de cualquier otra operación en bolsa, ¿no? Que al final tú lo único que tendrías que hacer es pagar la comisión de entrada, recibir esos dividendos hipotéticos, tributar por esos dividendos, que no sería la base imponible, sino la base del ahorro, y a partir de ahí luego cerrar esa operación también con una rentabilidad X y a partir de ahí también tributas. Es como una operación mucho más liviana frente a otra que es mucho más pesada, más intensiva en gastos, ¿no? Y a lo mejor puedes llegar a rendimientos parecidos o lo más seguro es que llegues a rendimientos bastante más bajos si no te apalancas, ¿no? Y ahí estábamos haciendo la comparativa y nosotros decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es el gran impedimento que tengo para no invertir en uno frente a invertir en otro? Y era básicamente aguantar las caídas y aguantar lo que sería esa volatilidad. Por eso yo me di cuenta con ese simple ejemplo que dije, si al final lo más importante es interiorizar que esa volatilidad es tu amiga y que te da oportunidades. Y cuando tú vas a desplegar conocimiento financiero para poder invertir en un activo o en otro, total, lo vas a desplegar igual para poder invertir en inmobiliario que para invertir en acciones. A lo mejor es algo más complicado en acciones, pero aún así, si te esfuerzas, puedes adquirir los dos conocimientos perfectamente, ¿no? Y yo creo que esa es la clave diferencial, que a la gente joven o a la gente que empieza a invertir al principio no se la puedes enseñar, eso se adquiere con la experiencia, pero que una vez que la adquieres, el coste de oportunidad de seleccionar una empresa u otra cada vez es mayor para ti. Ya no ves tanto sentido ponerte a hacer cola en la puerta del Banco de España para comprar letras del Tesoro. Para perder dinero con seguridad real. Claro. Y empiezas a ver, te cambia completamente tu perspectiva de cómo haces las elecciones. Y
os he puesto este ejemplo, perdonad si os he aburrido con ello, pero os he puesto este ejemplo largo porque creo que es bastante interesante a la hora de seleccionar una cosa u otra y de que muchas veces, pues, joder, es una cosa que se simplifica en una sola cosa, ¿no? Y es entender la volatilidad y tener ese fondo para aguantarla y luego te va a venir muy bien a largo plazo, pero bueno. Vale, chicos, pasando un poco de lo más abstracto, filosófico, de teoría general, quiero pasar un poco más a lo concreto. Os quiero preguntar qué habéis hecho en este 2022, en este último año, y cómo os ha ido. Quiero empezar diciendo, porque lo estamos grabando comienzos de febrero, que actualmente a día de hoy, desde pico máximo de mercado, o sea, si lo miras por el índice MSCI All Country World Index, que es como todo el mercado, incluido desarrollado y emergente, desde pico máximo estamos a solamente menos 12,81. O sea, es decir, con el rebote este que comentaba Paco, de comienzos de año, estamos casi no muy lejos de máximos otra vez, a 12,81. Empiezo contigo, Paco. ¿Qué has hecho en este 2022? ¿Dónde has invertido y cómo te ha ido? Pues he invertido sobre todo en Polonia. Al principio de año tenía aproximadamente un 10% de la cartera en Polonia y ahora tengo más del 50%. Y en 2022 me ha ido muy bien, perdiendo dinero, pero a veces hay que perder dinero, pero si pierdes menos dinero que el mercado, pues es un muy buen resultado. Más o menos creo que fue un menos 5,5 de pérdida. Y este comienzo de año, pues la verdad es que muy bien. Creo que miré ayer más 14,7 o algo así. Está yendo muy bien este inicio de año. Luego te pregunto por empresas concretas, que además los oyentes me han dejado preguntas para ambos, sobre posiciones concretas y cómo lo haces y tal. Tampoco os preguntaba exactamente de rentabilidad, al final cada uno que les diga lo que quiera. Yo, por ejemplo, sí que no lo tengo el cálculo exacto porque lo hago con Morningstar y ha dejado de funcionar bien, pero creo que he perdido algo más que el mercado. También creo que no es relevante en el sentido porque depende un poco de tu estrategia de inversión. Puedes perder un poco más en años bajistas, si en años alcistas estás con el mercado o por encima, al final lo acabas compensando. Pero, ¿cómo lo has hecho tú, Luis? Me refiero sobre todo a cómo has lidiado con la volatilidad, si has invertido mucho, si te has esperado, si has hecho más market timing, menos, qué posiciones has usado más o has potenciado más. Pues he hecho bastante poco a lo largo de 2022 porque tenía posiciones de liquidez, iba incrementando cada vez más posiciones de liquidez por el simple hecho de que no hacía casi movimientos. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, tuve unos rendimientos muy buenos de casi el 40% en 2021. Claro. En 2022 creo recordar que al final la cartera pues me cayó parecido al S&P. O sea, ¿el S&P cuánto llegó a caer en 2022? No me acuerdo. 25 pero quizás. Por ahí, ¿no? Sí. ¿Cuánto? El 25 casi, ¿no? Llegó a Creo tocar. que eso es el Nasdaq. Creo que el S&P sobre el 19 cayó, El más 19, o menos. perdón. Sí. Vale, sí. Nasdaq Pues incluso más, creo. Igual bajo el 30 por ahí. Vale, pues al final yo creo que me quedé en un menos 15 o cosa así el año pasado. Y este año, claro, está empezando otra vez como loquísimo. O sea, es decir, este año... ahora lo miro y os lo digo, pero yo creo que estaré casi por lo menos en un más 12, más 13. Sí, por ahí. Solo este año, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final no me preocupa tanto eso, sino lo que sí que hice es, sobre todo he hecho ciertos ajustes y he reducido algo en posiciones que llevaba desde hace ya tiempo en tecnología. Más que tecnología, que llevaba bastante ponderación en tema de las FANG por el simple hecho de que se habían revalorizado y llevaba desde hace ya bastante tiempo. Y empecé a ajustar también. El año pasado me bajó bastante el drawdown. El tema de tener también bastantes empresas defensivas. Por ejemplo, un United Health apenas notó las caídas, todo lo contrario, incluso subió el año pasado. Y yo la tenía también en cartera. Por ejemplo, las propias Constellation, que las Constellation en esta situación, por ejemplo, Constellation Software incluso se ve hasta muy beneficiada, ¿no? Con todo lo que estaba pasando el año pasado. Y a partir de ahí lo que hice es guardar también algo de liquidez para hacer, como si dijéramos, operaciones algo más fuertes.
ahí ya también empecé a hacer movimientos fuertes en Bluefield, como ya os he hecho antes el ejemplo, pero es porque la estudié para poder también entrar en la spin-off. Y sobre todo también he estado haciendo pues otros movimientos de rotar o de limar ciertas operaciones que tenía dentro por otras más de larguísimo plazo. Por ponerte un ejemplo, yo en tema de semiconductores pues tenía operaciones en Land Research, tenía operaciones en otro tipo y con las caídas también aproveché para poder entrar dentro de ese mismo sector en empresas que fueran más fuertes a medio y largo plazo, que fueran más estables, con más white mode, como puede ser SML, etcétera. O sea, o incluso también en el propio tecnología, pues tenía ponderaciones a lo mejor más altas en tema de Alphabet o Meta, y ahora, por ejemplo, aproveché también las caídas para comprar más y tener más ponderación en Microsoft, por ejemplo, porque creo que se están haciendo mejor las cosas. Y bueno, y ya las operaciones también que tengo, los propios indexados, ¿no? Que los indexados al final eso no varía mucho y yo combino normalmente una gestión activa con una gestión pasiva. Una gestión pasiva un poco más semipasiva le llamo yo, ¿no? Porque hago aportaciones más fuertes dependiendo de ciertos parámetros. Y aunque parezca mentira, 2022 no hubo grandes claudicaciones del mercado, ¿eh? O sea, ha sido un poco extraño 2022 porque todo el mundo esperábamos que hubiera de verdad una volatilidad altísima, que hubiera picos de VIX muy fuertes, que entraran los insiders con fuerza, como pudo pasar en 2020, y no ha sucedido nada de eso. Ha sido una caída muy progresiva, yo creo que limpiando sobre todo valoraciones infladas que había en empresas hipergrowth. Total. Y que una vez que el mercado se ha quitado todas esas empresas con múltiplos irracionales, ha seleccionado lo que genera caja, han premiado a lo que genera caja y tiene estabilidad, y ahora una vez que se ha limpiado todo eso, pues empieza 2023 algo más bullish, ¿no? Solo y simplemente por especulaciones de lo que hará la Reserva Federal, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un año que a mucha gente parece que ha sido como algo muy hardcore. A mí personalmente, pues bueno, ha sido una cosa más en el camino. Yo pensaba que iba a ser bastante peor y que vamos a tener oportunidades más grandes de las que hemos tenido. En verdad no ha habido tanto, tanto movimiento. Yo también, la verdad es que lo he hecho bastante parecido a como lo hace Luis, en plan de también parte indexada, parte de calidad, y tampoco volvernos muy loco porque tampoco ha sido las oportunidades. Quizás Paco sí que ha visto más precio de derribo, ahora le pregunto, pero también os quiero preguntar cuáles han sido vuestras principales aportaciones y fallos que digáis, después de pasar el año, lo habéis detectado como fallos. Yo, por ejemplo, lo voy a decir en carne propia. Yo, por ejemplo, lo que más he aportado ha sido Amazon, Alphabet y MSC igual, como dice Luis, pero cuando ha dado oportunidad, cuando ha estado a precio bastante más bajo. Ahora mismo, por ejemplo, ya a precio normal le veo menos sentido. Y fallos, por ejemplo, particularmente, y son posiciones que mantengo todavía, son pequeñas, es verdad, pero creo que han sido fallos. Ha sido invertir, por ejemplo, en empresas tipo DocuSign o tipo Teladoc. Han sido posiciones pequeñitas, pero eran empresas que no tienen realmente, para mi estilo de inversión, no tienen foso defensivo lo suficientemente amplio como para resistir. Mi opinión, y las mantengo, creo en ellas, pero es una posición pequeña. ¿Cuál han sido, Paco, empiezo contigo, principales aportaciones, fallos que tú hayas detectado en 2022, las hayas vendido o no? ¿Y cómo tienes ahora mismo las tres principales posiciones? Pues mis principales aportaciones en 2022 fueron... dos de ellas están en mis principales posiciones, que no las tenía a principios de... Hace un año no las tenía en cartera y ahora sí. Son Spyrosoft en Polonia, Bluebird Team en Polonia y Angold, que esa salió mal, pero yo soy reticente en decir que es un error, porque digamos que cuando inviertes en este tipo de exploradoras, de materias primas, sabes, el resultado esperado puede ser o muy bueno o muy malo. Entonces, es como si inviertes en startups. Digamos que cuando lo haces, la clave es que si sale bien, ganes muchísimo y te compense las que salen mal. En este caso, salió mal, pero otras que tuve en el pasado, pues multiplicaron por varias veces. Por ejemplo, Adriatic, que la estuve reduciendo, pero porque estuvo haciendo muy bien, o otras de materias primas que empezaron el año muy bien, pude reducir. Y esta fue la acción con la que más dinero perdí,
pero tampoco creo que sea un error como para sacar conclusiones de no volver a hacerlo, sino que, digamos que la forma de invertir en este tipo de exploradoras requiere que sepas dónde te metes. Entonces, esa fue en la que más dinero perdí, y donde más dinero puse fue en esas dos polacas, además de Angol, y otras polacas también más pequeñas, que busqué en Polonia sobre todo porque me gusta en general el país, es un país en general pro mercado, y que a mediados de año era el que más había caído en el mundo después de la bolsa rusa. Entonces me puse a buscar, dediqué bastante tiempo. Aquí la clave, como decimos, es la rentabilidad sobre el daño cerebral. Yo la verdad es que lo pasaba muy bien buscando empresas y analizando, viendo el negocio que hay detrás de cada empresa, pero claro, para una persona que esto no le gusta, pues yo entiendo que no le compense. A mí la verdad es que no me supone un daño cerebral, como diría Bill Ackman. Total. ¿Y tú, No sé Luis, si he cómo? respondido a algo. Sí. Ahora te preguntaré un poco más. Pero para la pregunta principal, sí. Tú, Luis, ¿cuáles han sido sus principales aportaciones? Lo que creas que ha sido fallo o venta, etcétera. Y principales posiciones ahora. Lo que puedas contarnos, Mira, yo te lo digo sinceramente. Esto lo reflexiono semana a semana, muchas veces con los alumnos, pero yo pienso y cómo puede cambiar. Muchas veces tampoco son fallos hasta cierto punto. Muchas veces nos fustigamos en elegir la ponderación de ciertas empresas en las que tú ves que puede haber una oportunidad, pero que puede pasar cualquier cosa mal. Claro. Es decir, que al final el equipo directivo no lo haga bien. Y eso tampoco puede ser responsabilidad nuestra. No tenemos la bola de cristal para saber en el futuro lo que va a pasar. O sea, ejemplos claros puede pasar con Amazon, puede pasar con Meta, puede pasar el último año, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en la acción que más habré perdido, por ejemplo, en la cartera, latentemente puede ser Amazon, por ejemplo. Pero tú piensas hasta qué punto yo puedo saber, como analista, para una empresa en la que estoy comprando a larguísimo plazo, que tengan un año malo, que el equipo directivo no dé la talla, que se hayan pasado contratando a personas, que puedes atisbar hasta cierto punto esas medidas, pero tampoco puedes saber a ciencia cierta que eso vaya a ser así, ¿no? Y hay una probabilidad de que salga mal, ¿no? Yo creo que hay ciertas empresas en las que el mercado está depurando responsabilidades, pero con razón. Es decir, por poner un ejemplo, Amazon, por ejemplo, Alphabet, por ejemplo, la caída de Meta, por ejemplo, las famosas FANG que estábamos hablando antes. Se ha depurado en muchas de ellas, pero con razón, porque en algunas de ellas no se han tomado medidas a nivel directivo correctas. O sea, me viene otro ejemplo, por ejemplo, con Disney. Disney que le han hecho ahora una campaña de activismo, no sé si la habéis visto, y en la que también no se han hecho ciertas cosas bien. Me viene a la cabeza los movimientos que hizo Meta haciendo esas recompras desde arriba, o cómo poder hacer luego asignar. Muchas veces a nivel estratégico las empresas han perdido un poco el rumbo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Amazon, cómo se le criticaba mucho a Andy Jassy, que por cierto, ayer que presentó resultados, salió a dar la cara, que es la primera vez que sale en una conference call a hablar, ¿no? Y parece que lo hizo bien. Y se le criticaba mucho eso, y además que los resultados estuvieran cayendo porque se habían pasado de vueltas a la hora de prever la contratación y los costes y la sobrecapacidad. Claro, pero tú piensas y dices, ¿es un error por mi parte como inversor haber invertido en Amazon y tener una posición grande hace 2, 3 años, 4 años? ¿O en verdad la tesis sigue vigente, lo que pasa es que ha habido un bache en el camino? Ese muchas veces es yo creo que a lo mejor el error que yo he podido cometer el año pasado es sobreponderar ciertas empresas que a nivel de timing no las tendría que haber sobreponderado tanto. Pero error como tal garrafal no son errores garrafales, pero sí que te han pasado factura económicamente, por lo menos en esa franja de tiempo, ¿no? Yo creo que es un poco más por ahí. Y en cuanto al tema de dónde he hecho mayores posiciones últimamente, pues en Brufile ha subido casi al top 2, top 3 de mi cartera.
sobre todo cuando hubo ciertas caídas después de la spin-off de la parte de la gestora. Era una empresa que yo personalmente no tenía en cartera, que muchos, en la comunidad tuitera se habla mucho de ella, etcétera, pero que yo personalmente la tuve hace ya tiempo, pero que no había vuelto a tener en cartera, y justo con la oportunidad de la spin-off, pues, o la spin-out, aproveché para cargar posiciones, y más como hubo luego una caída fuerte justo después de salir. Y al final lo que he intentado es cargar en las que tenía mayor convicción, e intentar recomponer un poco más la cartera. Y bueno, y ciertas investigaciones que he seguido haciendo de ciertas empresas, limando sobre todo la valoración, ¿no? Por poner un ejemplo. No sé si luego hablaremos, pero el tema de la esterilización de las recompras y todas esas cosas que al final he estado investigando, pues para decir, oye, vamos a limar durante este proceso para ver hasta qué punto me están arrojando la suficiente rentabilidad que yo necesito en ese tipo de inversiones, ¿no? Y he ido, pues, ha llegado incluso un momento en el que el top 3 llegó a pesar en mi cartera casi el 50% más. O sea, es decir, también me he puesto a concentrar cada vez más. He intentado también a lo largo de todo 2022, como le digo yo, recortarle las ramas al seto, ¿no? Es como decir, llegar a un nivel en el que ya en vez de tener 15, 16 operaciones en cartera, pues llegar a tener incluso 12, 11, 10, ¿sabes? Y esos son los ajustes que he hecho en 2022. Pero bueno, no han sido errores nefastos, ¿no? De meterte a una inversión y perder el 70%. A lo mejor porque yo estoy buscando mucha calidad, más mid cap, big cap, y a lo mejor ahí no la tasa de error no te penaliza tanto, ¿no? A ver si acierto tus principales posiciones, ¿eh? Lo voy a decir por decir. A ver, tú me dices si estoy frío o caliente. ¿Puede ser Microsoft, Brookfield, Constellation? ¿Voy frío o caliente? Has atinado, pero el orden no. Ah, ok. Pero el orden no, pero has atinado, sí. Nos vamos conociendo entonces. Vale. Y os quería preguntar, mira, porque sé que ambos... Os quiero preguntar por dos empresas en concretas y luego ya cosas más particulares, pero sé que ambos tenéis ambas empresas. Yo, es Alphabet y Meta. Yo Meta no tengo, pero Alphabet sí. ¿Qué estáis haciendo con Meta? ¿Seguís aportando o no aportáis? ¿Confiáis o no confiáis? Empiezo contigo, Paco, ¿cómo lo ves? Este episodio está patrocinado por nosotros mismos. Píldoras del Conocimiento. Puedes visitarnos y conocernos en píldorasdelconocimiento.com. Allí encontrarás nuestro libro, Nacidos para Aprender. Encontrarás nuestros cursos, como el pequeño curso de la inversión paciente racional, el curso completo de la inversión en inmuebles, sesgados, etcétera. También encontrarás las recomendaciones de los dispositivos y tecnologías e incluso complementos alimenticios que más nos gustan, que más útiles nos son en nuestro camino de mejora, y también encontrarás las lecturas que estamos realizando continuamente. Son lecturas que posiblemente te pueden ayudar en este proceso de mejora y te pueden inspirar. Todo ello lo puedes encontrar en píldorasdelconocimiento.com. También quiero decirte que si quieres apoyarnos, si te gusta este contenido, la mejor forma que tienes de hacerlo es compartirlo con tus amigos. También puedes ayudárnoslos dejándonos un comentario, dándole like, etc. Sin nada más, continuamos con este episodio. Pues yo, desde hoy, voy a dejar de ser accionista de Meta. Justo hoy. ¿Qué ha pasado? Primicia. Si tienes hasta las gafas que te las has comprado. Sí, a ver. ¿Qué problema hay? Vamos a hablar, si quieres, de las gafas ya. Venga, vale. Bueno, yo también las he probado, ¿eh? Yo desde hace un año ya las tengo, sí, o sea que también puedo dar mi punto de vista. Pues venga, opinión fundada de ambos. A ver, las gafas están muy bien, pero el problema que le veo es cuando llegue la competencia. Sobre todo, parece ser que va a llegar. De momento no está, parece que la retrasan. La competencia de Apple, la de Google, pues no se sabe. O sea, es posible que llegue, pero no hay tanta visibilidad. Pero parece que lo de Apple está más claro, aunque a un principio va a ser algo muy caro. Son gafas, se rumorea, de unos $3.000, mucho más potentes, y luego ya bajarán al público en general. ¿Cuál es el problema de Apple? Me refiero para Meta. Es que la gente que tiene su iPhone, que tiene su Mac, que tiene su Apple Watch, claro, ¿qué gafas se va a comprar? Además, es el 20% de la población
pero es el 20% más rico de la población. Entonces va a tener que competir Meta, o es como lo veo yo. Igual, bueno, podemos debatir esto, pero yo creo que lo que puede pasar es que va a tener que competir, por ejemplo, con las Pico 4, que estas son de TikTok, o con otras que saquen pues los competidores. De momento está empezando y es difícil saber quién va a ganar. O sea, si va a ser, digamos, un Samsung, si va a ser un Nokia, si va a ser, bueno, no tanto porque, bueno, está creando su ecosistema, que está... la verdad es que tienes ciertos costes de cambio si compras las aplicaciones y vas creando tu vidilla dentro de la realidad virtual, aunque tampoco creo que sea algo exagerado los costes de cambio, por lo menos a día de hoy, y para la mayoría de usuarios. O sea que por esa parte tengo mis dudas. También los riesgos, pues lo que estamos viendo, nuevas redes sociales, que aparece TikTok y te coge una parte importante de los ojos de la gente, que al final es lo que paga los anunciantes, pues tener los ojos de la gente mirando tus anuncios. Y si aparecen nuevas redes sociales desde cero y te empiezan a robar cuota de mercado tan rápido, y además por motivos regulatorios ya no puedes seguir adquiriendo a tus rivales como hicieron con Instagram, pues digamos que son riesgos. O sea, riesgos, como dice Howard Marks, es algo que puede darse o no. Pero bueno, yo es como veo estos riesgos. Me gustó mucho lo que vi ayer. O sea, que dijera que es el año de la eficiencia, recompras de acciones, es todo lo que eché de menos durante mucho tiempo, muchos años, muchos trimestres. Esto creo que Luis y yo lo tenemos en común. Pero también, esto es, digamos, los riesgos por lo que vendo. También veo catalizadores. El primero es el de ayer, solo hay que ver lo que hizo la acción. La monetización de WhatsApp, que parece que se están poniendo más las pilas, que puedan prohibir TikTok en Estados Unidos. Eso puede ser un muy buen catalizador a corto plazo. Pero como a largo plazo tengo mis dudas, y sobre todo, y esto es para mí lo más importante, la clave de vender Meta, el coste de oportunidad. O sea, tengo buenas alternativas, otras alternativas donde tener mi dinero. Entonces, si me dijeras, no, Meta está barata, sí, puedes seguir estándolo, puedes seguir teniendo buen futuro, pero creo que mi dinero está mejor en otras partes. Digamos que esa es la clave. O sea, no que algo esté caro o barato. Meta yo creo que está a precio razonable y para ganar dinero a medio plazo, pero con estos riesgos prefiero tenerlo en otro lado. Esa es mi opinión. Déjame, Paco, que te haga un apunte muy, muy breve. Sí. Estaba leyendo ayer, creo, en los correos, en los leaks estos de correos que envían a veces los CEO a sus empleados, comentaba Zuckerberg hace, no sé, creo que fue hace 3 años, y él tenía mucha lógica lo que decía. Dice, oye, no tenemos el control en los smartwatch, con lo cual simplemente un cambio como lo que ha hecho Apple de cortarte el rastreo, que no puedes hacer retargeting, etcétera, te estropea bastante el modelo de negocio. Dice, tenemos que ir a por la siguiente gran cosa que haya. Y él dice, vamos a hacernos una aproximación diferente a Apple. Apple dice que primero vende el hardware, luego construye la plataforma, es decir, la tienda de aplicaciones, y por último las aplicaciones. Pero las aplicaciones no es el foco de Apple. O sea, el foco de Apple es hardware, luego la plataforma y luego las aplicaciones. Zuckerberg dice, nosotros vamos a replicar esta pila, pero vamos a hacerlo justo al contrario. Vamos a poner más el foco en las aplicaciones, luego en la plataforma, el equivalente a la tienda de aplicaciones que hay en las Oculus, y por último en el hardware. Pero dice, claro, queremos tener el hardware para por lo menos tener el mandamiento de control. O sea, me pareció interesante la reflexión. Dicho lo cual, como tú dices, luego al final tienes que llegar el primero o ser el más querido para que la gente te compre el hardware. Lo único, un ligero matiz, también te lo quiero comentar, porque claro, tú dices, la gente que tiene el ecosistema Apple va a comprar Apple, aparte de la imagen de marca, por supuesto. Pero un poco yo creo que el enfoque es quitar todos estos dispositivos que forman parte del ecosistema y dejarlo en uno solo. O sea, el propio ecosistema es la gafa. Y es decir, igual que ahora mismo el smartwatch, que el teléfono, el smartphone sustituye a 15 dispositivos, ¿no? Linterna, radio, para medir, o sea, muchos dispositivos se quedan en un smartwatch. La idea de las gafas es reducir todos estos dispositivos en uno solo, con lo cual el ecosistema en principio lo pierden un poquito menos. O hay menos, estás un pelín menos atrapado. Así es como yo lo veo, ¿eh?
Bueno, pero eso será muy a largo plazo. O sea, tiene que avanzar Correcto. mucho la tecnología para que se dé eso. Y de ahora que pase eso, pues puede cambiar mucho porque es... Yo siempre pongo el ejemplo de los buscadores. O sea, quien hubiese invertido en los buscadores cuando empezaron o durante la burbuja.com, en esa época, pues habría invertido en Altavista, en España en Olé o en Ozu, que eran los buscadores, Sí, sí. en Lycos, y claro, ¿dónde están todos esos buscadores ahora? Entonces, para mí es algo similar lo que está pasando en el metaverso, que hay ciertas diferencias, porque claro, aquí necesitas gran cantidad de capital para competir, pero hay empresas que se pueden meter. ¿Y cuál es la ganadora? Pues es complicado. Y Meta está invirtiendo fuerte, pero en este tipo de sectores, igual que en los móviles, lo que se suele llamar el First Mover Advantage tampoco es tan Clave, fuerte. efectivamente. Sí, sí. O sea que bueno, como tengo mis dudas, por eso he decidido dejar de ser accionista después de bastantes años. ¿En tu caso, Luis? En mi caso se fue diluyendo a lo largo de, sobre todo 2022, se fue diluyendo pues que ya no se aportaba más y poco a poco pues se hicieron cierres parciales. Luego cuando hizo mínimos, yo creo que no era recomendable salir de ahí por el simple hecho de que cuando estaba cotizando a $90 la acción o cosas así, o $100, eso era irrisorio. O sea, una cosa es que tenga problemas, pero otra cosa muy diferente es que sigue generando caja, etcétera. ¿Qué pasa? Que luego con las subidas al final ya hice ciertos ajustes en la cartera y salió de la cartera. No sé a cuánto saldría, creo que saldría pues a 130, 140. Y lo más seguro es que la parte residual que tenía, yo pienso que me estaré equivocando seguro. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, como ha dicho Paco antes, hay catalizadores a corto plazo que la pueden llevar rápido a cotizar, no sé si a los 300, pero que sí que por encima o tocar los $200 la acción, etcétera, como pasó rapidísimamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí no estamos analizando el tema de hacer una operación, como he dicho, lo hemos hablado ya a lo largo del podcast, a corto plazo de disparo, saco un 70-100%, la doblo y salgo, ¿no? Sino que estamos estudiando a la empresa para invertir en ella a largo plazo. Y es donde dice Paco el tema de las dudas que le surgen, ¿no?, sobre esto. Yo hice el campo de investigación y lo primero que hice es comprarme las Oculus. Me las compré hace ya cosa de un año y medio. Empecé a tener muchísimas dudas por el simple hecho de que yo creo que el 90% de las personas que se compran las Oculus las compra, las utiliza los primeros meses y después están en una estantería. Más que nada yo creo que en Europa también, porque no tienes ese espacio suficiente para poder disfrutar de ellas, porque los pisos pues no son tan grandes, no son casas grandes con espacios habilitados para ello. Además hay ciertas carencias. Yo por ejemplo sufría bastante de mareos cuando las utilizaba y me decían que luego, yo por ejemplo hablé luego en privado cuando yo las compré con Carlos Santiso y que él tenía también todo un simulador y tal, y me decía luego te acostumbrarás a ello, y sin embargo no me llegaba a acostumbrar de todo. Yo notaba que cuando quería utilizar las gafas para evadirme era un esfuerzo para mí. Tú igual que tú, por ejemplo, estás con un móvil y te pones a verlo en tus ratos libres para evadirte de tu día a día, etcétera, y lo disfrutas, o bueno, por lo menos te tiene enganchado, esto no, para mí esto era un suplicio a veces, ponérmelas, ¿vale? Y ahí ya me di cuenta que que la gente aceptara esto para que fuera, como si dijéramos, una tecnología masiva, creo que le queda muchísimo recorrido aún, ¿no? Para que sea accesible para todo el mundo. No sé si luego están saliendo colaboraciones con Ray-Ban, que ya he visto, por parte de que a lo mejor van a premiar también la realidad aumentada frente a la realidad virtual, y que todo esto traerá consigo pues ciertos avances que luego se irá aceptando poco a poco esta realidad. Pero otra de las grandes amenazas es lo que ha dicho Paco, es el tema de Apple. Apple está aquí ya. Y Apple, a nivel de hardware, pues a lo mejor le lleva cierta ventaja a Facebook, ¿no? O Meta, pero que luego a nivel de hardware es un monstruo. Y ya lo hemos visto que cuando Apple ha querido apretar a nivel del IDFA y de ciertas cosas a Facebook, pues le ha hecho sufrir, ¿no?
Y otra cosa que no hemos analizado a nivel de tesis a largo plazo de la propia empresa es TikTok. Yo lo primero que hice es abrirme cuenta en TikTok, que no lo utilizaba, y compararlo con los Reels, con lo que me contaban en lo que eran las conference call, que estaba ya pillando Reels a lo que sería el uso, o Shorts, también lo dicen en Alphabet, a lo que sería el uso con TikTok. Yo, a nivel de experiencia personal, esto es mi opinión personal, no hay color. Es decir, TikTok es como un agujero negro que te absorbe. O sea, el algoritmo de TikTok, para mí, a nivel personal, es, no sé, 2 o 3 veces mejor que el de la competencia. No sé qué tiene TikTok, pero es una cosa espectacular. O sea, es decir, y ya se está viendo como muchos creadores de contenido, muchas de las piezas que suben a YouTube las están partiendo y las están mandando a otras redes sociales, y la que más viralidad está teniendo con diferencia y más engagement está teniendo es TikTok. Eso es lo que a mí más me preocupa de la tesis de inversión, no tanto el metaverso, que puede ser una de las ramas, sino la presencia de TikTok. TikTok, a mí a nivel de competidor, es un competidor temible. Por mucho que se haya desacelerado en 2023 o el inicio del 2023, y por mucho de que haya ecos de que lo puedan prohibir en Estados Unidos, a nivel de tecnología y de producto, para mí ahora mismo está bastante más limado y mejor que Instagram y el Reels de Instagram. Y TikTok es que es un competidor directo muy temible, como hemos dicho, porque también está desarrollando incluso sus propias gafas, como son las Pico, que también está metido detrás. O sea, es que están teniendo tecnología. Cuando hablaba, por ejemplo, Mark Zuckerberg del tema de lo que habían invertido en inteligencia artificial, y lo recalcó en la penúltima conference call, él decía claramente que estaban invirtiendo en inteligencia artificial no para el tema del metaverso, que también, sino básicamente para poder igualar lo que estaba haciendo TikTok. Porque TikTok tiene detrás bastante inteligencia artificial y de verdad es un competidor que la gente, yo creo, o muchos accionistas de Meta no se están tomando en serio lo suficiente. Y yo creo que todos esos puntos han hecho de que a mí como tesis, pues su moat se viera bastante debilitado, y además a mí a nivel personal también le veo que el equipo gerencial no ha dado la talla en ciertas cosas. Mark Zuckerberg puede ser un visionario, pero su equipo financiero ha hecho las cosas bastante mal. Y un último apunte ya para terminar, anunció en la última conference call, que fue este miércoles, ¿sí? Pasado, anunció que iban a admitir a trámite, bueno, que van a que tienen pensado el tema de 40.000 millones en recompras, ¿no? Que van a autorizar para los próximos meses. Pero lo que no se acuerda la gente es que también hicieron un anuncio hace creo que fue en enero, de que a partir de marzo iban a habilitar 425 millones de acciones. De stock option, ¿no? De stock options, claro. Para compensar. Si tú multiplicas, que me lo ha apuntado uno de los alumnos en Twitter hoy, si tú multiplicas el precio potencial al que pueden ejercer esas stock options, vamos a poner de rango entre 180 a 190, por los 425 millones que van a habilitar, al final vuelve a haber una esterilización de las recompras masiva, en la que esas recompras a lo mejor son casi el 50 o el 60% de esas recompras serán para tapar la dilución que va a haber en los accionistas por parte de esa emisión de esas nuevas acciones, para compensar, porque si comparamos ahora mismo el tema de las stock options en Meta y Alphabet, por poner un ejemplo, incluso es que Meta está pagando mejor a sus empleados a través de esa retribución en especie. Y eso es otra de las cosas que los inversores no están teniendo muy en cuenta, y que al final eso trae consigo también que a medio o largo plazo pues sea considerar. O sea, en resumen, es que lo comido por lo servido. O sea, lo que destinan a recomprar acciones es de alguna forma casi compensar todo lo que emites en acciones nuevas en complemento en especias a los trabajadores. Pero también te voy a decir que yo, por ejemplo, tengo una de mis top 3, Microsoft, y Microsoft lo está haciendo también, Y vamos a ver ahora en los próximos meses cómo, con los despidos que está habiendo y que están dando indemnizaciones por encima de lo que deberían de dar para que los empleados se vayan contentos, etcétera, entre comillas, lo de contentos, ¿vale? Vamos a ver esos paquetes de stock options, cómo los ejercen también.
Que esto es una cosa que a mí me encantará luego investigar cuando salgan ya los 10K de todas. Sobre todo, esto luego se verá más avanzado porque va a ser difícil de ver a corto plazo, pero estaría interesante luego cuando termine 2023 y ver estas tecnológicas, cuántas acciones de verdad han emitido para estos despidos y estas situaciones de estrés y cuánto han recomprado. Y lo más seguro es que es lo comido por lo servido muchas veces. Y tú dices, oye, aquí algo está pasando, que me estás vendiendo a bombo y platillo las recompras, no me repartes dividendos y además estás sobrepagando muchas veces. Sí, con más INRI que tienes que acertar con la recompra el precio que aporte valor. O sea, que ese es el tema. Bueno, esa es otra. Y luego que encima se pongan a recomprar de manera random. Claro. Que muchas veces dicen, no, es que recompraron a 300 a lo que, o a 200 a lo que toque, dólares. ¿no? A lo que toque según el Pero plan. es que a lo mejor ellos no lo estaban haciendo a nivel de optimizar el capital allocation. Ellos lo estaban haciendo para compensar lo que estaban diluyendo a los accionistas. Y le daba más o menos igual a ellos a qué precio las estaban comprando, porque en verdad lo que querían es que no hubiera una dilución muy bestia. Espérate que no sea por ahí. O sea, que muchas veces hay una cara B ahí que hay que investigarla, y eso no significa que no pueda hacer las cosas bien y que Mark Zuckerberg las saque del estadio a nivel cualitativo, ¿no? Eso hay que... Pero bueno, ahí tú tienes que poner en la balanza si la empresa te merece la pena, si solo es una operación a corto plazo en el que quieres sacar rendimiento por esa infravaloración que ha tenido momentánea, o si tú la quieres adquirir como una empresa a los 10 años vista. Ahí es donde está la pregunta, ¿no? Voy contigo, Paco, y nos movemos a Alphabet. Yo sé que tú la tienes desde hace por lo menos 11 o 12 años. Creo que en este caso tienes una opinión diferente de lo que está pasando con Meta, salvo que me sorprendas ahora. ¿Cómo lo estás viendo y la posible irrupción de otra forma de buscar información, sobre todo información no transaccional de compras, sino información lo que es con un objetivo de informarte, que es un poco lo que propone ChatGPT, aunque Google tenga esa misma tecnología, pero cambia el modelo, ¿no?, de poner anuncios bastante. ¿Cómo lo ves? Sí, la tengo desde hace 14 años. Aproveché también las caídas para ampliar un poco más. Era mi principal posición, ahora es la tercera, pero porque compré mucho de estas otras dos, las que comenté, de Spyrosoft y de Bluebird Team, los últimos meses. Y podemos hablar un poco, si quieres, antes del tema ChatGPT, ya que estamos con el tema de las stock options y las recompras. Es cierto que se suele pasar bastante por alto el tema de las stock options a la hora de valorar. Para mí es importante tener en cuenta hasta qué punto las recompras son para tapar agujeros, digamos, agujeros de stock options, o para retribuir al accionista. En el caso de Alphabet, aproximadamente, hablo de los datos del último año, más o menos el 1% de la capitalización son stock options y el 4% son recompras de acciones. Es decir, que el 75% va para los accionistas. Digo, para hablar del caso concreto, y en otras es mejor todavía. En Apple es la mejor con diferencia en este tema. A la hora de recomprar y stock options, juega iba a decir en otra liga, pero tampoco es jugar en otra liga. Digamos que no tiene esta competencia tan dura para adquirir talento. De hecho, Meta, unos problemas que tiene es que para que un trabajador vaya a Meta en vez de a Microsoft, a Alphabet, a Tesla incluso, le tiene que pagar más. Requieren un salario mayor porque digamos que no tiene tanto atractivo. Y bueno, yendo al tema de ChatGPT, la verdad es que es la primera vez en mucho tiempo donde Alphabet sí que tiene cierta competencia real con este tema, donde se usa, aunque bueno, digamos que pasado un tiempo razonable con el tema ChatGPT, la verdad es que yo no lo uso mucho, no sé vosotros, y en general por lo que hablo con la gente, digamos que no es algo que se use mucho en el día a día. No sé si lo veis de forma diferente vosotros. Yo lo he utilizado. Lo he puesto a prueba bastante. Yo también. No, Sí. no a diario, pero casi, ¿eh? Sí, vale. A ver, también depende de la persona, que digamos que igual
no estoy buscando en el segmento adecuado para hacer la pregunta y claro, seguramente que nuestros oyentes o tus oyentes usen más ChatGPT que la media, pero creo que no va a impactar mucho o de momento. A claro, ver, es lo que decía yo del pico de sobre expectativas de la IA. Ahora probablemente estamos ahí. Claro, exactamente. Y además, lo bueno de Alphabet es que no es Google, es que tiene un ecosistema que tú cuando buscas, tienes el buscador en imágenes, tienes el contacto directo con Google Maps. Digamos que es una experiencia de búsqueda mucho más difícil de replicar que lo que sucede con ChatGPT. Además, el tipo de búsquedas de ChatGPT son búsquedas informativas, claro, donde es más complicado en algunos casos monetizarlas. Por ejemplo, en Google buscas un restaurante cerca, entonces ya los restaurantes aparecen para salir primero, que también puedes hacerlo en el futuro en ChatGPT, pero en Google yo creo que es eso más usable y además ya tienes Google Maps al lado para ver las valoraciones de la gente, hacer clic y que te diga cómo llegar, a cuántos minutos está. Digamos que tienes estas comodidades que de momento, insisto con la palabra de momento, porque puede cambiar, puede evolucionar. La alianza con Microsoft también va más allá. Por ejemplo, con OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, la está utilizando no solo para el buscador, sino para mejorar, por ejemplo, Microsoft Teams, con la transcripción de las charlas y algunas cosas más. Bueno, digamos que tiene sentido. También hay que decir que en el caso de Google, vale, estamos hablando de que no tiene OpenAI, pero ahora no me sale DeepMind, no me salía la palabra. DeepMind, posiblemente por lo que he leído, es bastante más poderosa que OpenAI. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que OpenAI, que es una empresa muy, bueno, no es pequeña, pero digamos es una empresa que está empezando, puede dar resultados que sean erróneos. Google no se lo puede permitir. Entonces, aunque tengas una tecnología mejor, que dé resultados mejores, hay resultados polémicos de OpenAI, porque le preguntas cosas y te la dicen mal. Google no puede permitirse hacer eso. Entonces, digamos que el producto de OpenAI me parece muy bueno, pero tiene también esos ciertos riesgos. Sí, pero a que coincides conmigo que es la primera vez que empiezas a percibir cierto riesgo de dilema de los innovadores. Es lo típico, ¿no? Al principio, sí, claro, lo que empieza con bajo lo hace mal, lo hace peor, pero el crecimiento es mucho más exponencial. Entonces ahí te pone en riesgo. Es el típico ejemplo de dilema de los innovadores. Yo tengo posición Alphabet y he seguido invirtiendo en ella, pero es la primera vez que digo, puede haber dilema de los innovadores aquí. ¿Tú cómo lo ves, sí, Luis? O tú, Paco, continúa, perdona. No, que siga Luis. Luego, si queréis, hablamos del riesgo regulatorio, que también es interesante. Es que Alphabet tiene muchos temas interesantes, pero también me gustaría conocer la opinión de Luis en esto. Sí, al final tenemos para un podcast entero, sobre Alphabet. Sí, sí. Pero, a ver, yo incluso me traje para hablar con los alumnos, pues a gente experta sobre ello y que estaba utilizándolo. Y empezamos a ponerlo muy, muy, muy a prueba. O sea, muy, muy a prueba para, por ejemplo, temas de inversión, para buscar tesis. Y, por ejemplo, era interesante porque a nivel cualitativo nos ayudaba bastante a tirar del hilo. Por ejemplo, tener a un chat en el que tú le vas preguntando, por poner un ejemplo. No, es que quiero que me digas los competidores de Alphabet. Vale, como empresa. Vale, a partir de ahí dime la cuota de mercado de esos competidores. A partir de ahí dime... Claro, nosotros lo poníamos, lo estrujábamos al máximo para llevarlo al límite, ¿no? El problema que yo veo de este tipo de inteligencia artificial o de chat es que te contesta a todo. Y al contestarte a todo, muchas veces te contesta mal o te miente. Y eso es problemático, porque no te puedes tomar con seriedad una cosa que al contestarte porque te quiere contestar a todo, muchas veces te está diciendo, incluso tú le corriges y le dices al chat, oye, es que te has equivocado aquí. Y automáticamente no lo duda, te dice, vale, me he equivocado, disculpa. Y a lo mejor no se ha equivocado.
Y sin embargo, tú le puedes hacer entrar en un bucle en el que le rompas completamente el chat, ¿no? Y le rompas completamente el razonamiento. ¿Por qué digo esto? Porque yo pienso en Meta. Meta intentó lanzar un tipo ChatGPT y lo sacó, vio que era un desastre por las contestaciones que daba, y al igual, Alphabet tiene que tener la tecnología suficiente para poder lanzar un ChatGPT sin problemas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo lanzan? Por el tema de los riesgos que puede tener para ellos como empresas cotizadas, que recordemos que OpenAI es una empresa, se supone, sin ánimo de lucro. Bueno, eso era antes, yo creo que ya dejó de serlo. Ahora ya te van a cobrar por el servicio premium, ¿no? Pero se supone que los riesgos que tienen empresas como puede ser Alphabet o Meta a nivel de demandas porque ofrezcan un servicio y ese servicio empiece a dar las respuestas incorrectas o tienda a cierta parte de la población a que hagan ciertas cosas que pueden luego ser carne de demanda para estas grandes empresas, si ya estamos juntando lo que estaba comentando también Paco del tema de la regulación, de que ya de por sí tienen el ojo regulador encima este tipo de empresas y además les unes demandas por buscarle los tres pies al gato del tema de lo que puede pasar ahí dentro de esos chats, yo creo que lo que pasa es que les da miedo directamente lanzar este tipo de chats. Pero yo pienso que Alphabet tiene la tecnología suficiente porque casi todos los productos que tiene Alphabet tienen una profundidad de inteligencia artificial muy, muy grande. El propio buscador, el Search, tiene que tener un montón de background detrás, ¿no? Yo creo que ahí es donde están los problemas, que pienso que es un producto que ahora mismo le está haciendo o es muy llamativo y que le puede hacer competencia a Alphabet, pero que Alphabet yo creo que tiene la tecnología suficiente para competirle a este producto incluso más, pero no la puede lanzar, y ahí es donde tenemos que mirar hasta cierto punto si esto es una debilidad o no, ¿no? Sí, pero no os digo una cosa a ambos, ¿vale? Vamos a suponer incluso que la tecnología la tuviera, ¿vale? Está perfecta. Vamos a suponer que la tenemos, que es perfecta. Que si no está cerca, yo creo que debe estar bastante cerca de tenerla muy bien, por lo que se ha comentado y se ha filtrado y demás. Pero es que aunque tú tengas la tecnología perfecta, te destruye un poco de alguna forma si lo lanzas tu forma de capturar valor, ¿no? La forma de monetizar. Y entonces, claro, es que es un riesgo muy gordo tener esa herramienta y ponerla, o sea, quizás solo la lanzas cuando te ves obligado porque el competidor la lanza, si no, ¿para qué vas a erosionar tu modelo de captura de valor, ¿no? De monetizar? Porque te cambia totalmente la forma de poner anuncios y de segmentar y de todo. Entonces, yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí. Paco, sigue dándole, que tú querías comentar más cosas. No, lo que dices es cierto y no sé si quieres que comente esto Esto y lo del tema legal que querías comentar. No, esto es cierto. A ver, que en parte, de forma muy, muy básica, Google ya lo tiene implementado. O sea, si tú le preguntas ¿a cuánto cotiza Alphabet? Y te lo pone, te lo responde directamente. Claro, no es como un chat. Sí, es una web semántica, se llama eso, sí. Eso lo tiene. Claro. Es algo similar. Lo que pasa es que ChatGPT lo hace en forma de conversación, que parece que hay una persona detrás. Pero al final es algo muy similar. Corrígeme si me equivoco, que tú... Bueno, similar en parte, o sea, porque el otro puede hacer tareas de un nivel de complejidad mayor y tiene en cuenta el contexto, lo que has hablado anteriormente. Aunque según vas conversando con él se le va olvidando, es lógico. Pero, o sea, es mucho más complejo lo que ha presentado ChatGPT. Te puede generar código, te puede hacer resúmenes de cosas, te puede hacerlo con un estilo... O sea, hay muchas cosas que no es capaz de hacerlo Google en lo que tiene ahora mismo en el buscador. En el buscador tiene web semántica, que es como un subconjunto pequeñito de lo que hace ChatGPT. Cierto, sí. Pero bueno, digo que en esa parte, y a veces le preguntas por alguna definición y te la dice, en esas partes de ChatGPT, claro, no las partes más avanzadas, pero claro, en algunas partes hace algo similar. Y también es cierto que esas partes serían más difíciles de monetizar, pero muchas cosas no le interesa a Alphabet monetizarlas o a Google monetizarlas, sino lo que le interesa es que estés ahí para cuando buscas cosas que sí le interesa a la empresa monetizar, como por ejemplo comprar un reloj o ropa de esquí. Entonces la gente que vende ropa de esquí ya aparecerá en el anuncio. Y entonces te ofrece todo lo demás gratis para que
tú automáticamente cuando busques algo ya estés ahí. Entonces, ¿es ese dilema del innovador? Pues no sé hasta qué punto, no lo sé. O sea, aunque no lo moneticen, si consigue que la gente siga ahí, yo creo que no tendría tanto problema. O sea, para mí el riesgo está en eso, en que no se puede permitir dar cosas falsas, dar respuestas falsas. Pero bueno, esto vamos a ver cómo evoluciona, porque lo que estamos hablando a día de hoy es todo especulación, porque dependerá de los pasos que dé uno y de los que dé otro, cómo se irán respondiendo. Así que todo lo que digamos que vaya a pasar de aquí a 1 o 2 años, pues puede pasar algo. Hay tantos factores que es muy complicado seguirlo. Y luego os digo... Lo que está claro es que Microsoft es el gran beneficiado de esto, ¿eh? Por el simple hecho de que es el que está dando soporte detrás y está esperando a su oportunidad. O sea, Microsoft le acaba de meter 10.000 millones a OpenAI. Bueno, está pagando la cuenta también, ¿eh? Le está pagando los servidores, que no es poco, sí, ¿eh? Sí, está pagando la cuenta, pero que además a él le retroalimenta también esto positivamente para que la gente se fije más en sus servicios de Azure, etcétera. O sea, que al final estamos viendo hasta qué punto se están canibalizando las Big Cap, que al final cada uno tenía su parte del pastel y que ahora ya empiezan a meterse cada uno en problemas unos con otros, ¿no? Intentan ponerse todavía gallitos, no se enfrentan directamente, pero que bueno, que están ahí, ¿no, Javizor? Le llaman a eso el problema de los recursos comunes. En pensamiento de sistemas le llaman justamente a esto que acabas de comentar, es muy curioso. Y luego también os digo otra cosa, el CEO de OpenAI es una persona muy capaz, ¿eh? Sam Altman, si lo escucháis hablar, sí, yo lo es muy, muy bueno, ¿eh? Mucha visión, viene creo que de Y Combinator, y es no sé, me ha parecido muy brillante, ¿eh? Sí, y que bajaba bastante las expectativas. En las últimas charlas que tuvo decía que hay cosas que se están diciendo de ChatGPT el 4.0 o tal que son completamente absurdas. Y que sí, justo. Que baja bastante los humos. GPT-4, sí, lo que tú decías, correcto. Vale, quiero moverme a otra pequeña cosa y tengo mucha curiosidad. Además lo han preguntado a los oyentes y te lo quiero preguntar a ti, Paco, directamente. Porque nos dicen los oyentes, yo en el fondo creo que sé cómo lo haces, pero nos preguntas, dice, ¿cómo encuentras las empresas en Polonia? Es decir, tiras screeners buscando ciertos ratios y luego a partir de ahí buscas la historia que hay detrás, la parte más cualitativa, ¿cómo lo haces? Y cuéntanos un poco también, porque sé que creo que es tu primera posición y ya te ha salido muy bien, ¿a qué se dedica a las 2 primeras posiciones? Sobre todo Spirosoft, tengo bastante curiosidad. Pues en el caso de Polonia sí que lo hice así. Es algo que también hice en su día en Turquía, cuando compré la embotelladora turca de Coca-Cola. Cuando veo un país que, digamos que los mercados están cayendo, además tienen caídas dobles, digamos, por un lado cae la bolsa y por otro lado cae la divisa, entonces tienen ese doble descuento. Entonces, sí que hago una búsqueda en screeners, insisto, lo hago en general solo en estos casos. Por países, búsqueda en Turquía, en este caso en Polonia, y busco un crecimiento de ingresos por acción, no solo de beneficio por acción, o sea que digamos que crezca también en top line, que tenga poca deuda o caja neta, que sean negocios que pueda entender. Lo que busqué en Polonia fueron empresas de baja capitalización, porque tienen un mercado similar al BM Growth mucho más desarrollado, tienen más de 300 empresas, entonces me centré ahí, empresas que no siga la gente, alta rentabilidad sobre el capital y equipo gestor alineado. Bueno, esto no puse todo en el screener, pero digamos que o sea, los parámetros del screener para los oyentes que le han preguntado y que copien lo que hace Paco, buscas un país que potencialmente ha caído mucho y puede crecer mucho. Ahora, por ejemplo, estoy mirando yo aquí la gráfica que da Guru Focus y dice que Rusia, Pakistán, Egipto, Brasil, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, que te fíes del país. Entiendo, claro, que te fíes del país. Por ejemplo, o sea, que hay que tener cuidado con el gestor. Por ejemplo, en Argentina o Venezuela, pues es muy complicado porque digamos que tienen dirigentes que se empeñan en destrozar la economía. O sea, que no sea un país ideologizado para destruir la economía, por lo menos. Que haya cierta estabilidad y seguridad jurídica, por lo menos, ¿no? Sí, que por ejemplo en Turquía no hay mucha tampoco.
pero por lo menos no es un país ideologizado para destruir la economía. Erdogan quiere que la economía vaya bien. Otro es que no sepa hacer las cosas muy bien, pero no tiene una ideología antimercado. Ok. ¿Y no te daba miedo, por ejemplo, que el tema de Polonia entrara en guerra con Rusia? No lo ves probable, no te asusta ni nada. No, y si entra Polonia, entra toda la OTAN. Claro. Vale, entonces buscas este tipo de país y luego criterios has dicho roce alto, ¿no? Sí. Capitalización media-baja. Sí, en este caso sí. En el caso de Turquía no, pero aquí sí. Vale, en el caso de Polonia sí, y también que tengan los propietarios un porcentaje de acciones suficientemente elevado, ¿verdad? Eso después, para seguir digamos, filtrando, pero en el filtro, digamos, del screener busco crecimiento en ingresos por acción, vale, el ROIC y poca deuda y baja capitalización. Esos 4 busqué. Vale, perfecto. Y con esos, de todas las que te salen, empiezas a tirar del hilo y llegaste a Spyrosoft. Sí, o sea, me sale un montón, voy de una a una, pim, voy cerrando rápidamente, hay que decir que no rápido, y sobre todo el criterio para decir que no son negocios que sean complicados de entender o industrias que yo sé que son en general malas. Busco industrias que tienen sentido que sean buenas y que tengan ciertos vientos de cola a medio plazo y que incluso puedan salir beneficiados por una posible crisis como hubo en Polonia, la caída del zloty. Porque incluso si vendes fuera de tu país y los costes son dentro de tu país, pues incluso te beneficia los márgenes. Y bueno, es como llegué a Spyrosoft, ¿no? Me preguntas. Sí, ¿y por qué Spyrosoft? ¿Qué tiene Spyrosoft que te guste tanto? Pues es una mezcla de todo esto. El crecimiento fue espectacular de ingresos por acción. Además, este sector lo analicé hace años, en su día, que fui accionista de una empresa de este sector, Sintel, que cotizaba en Estados Unidos, que era muy similar. Hacían, digamos, desarrollos tecnológicos a medida para grandes empresas. Sintel tenía como clientes a American Express, por ejemplo, algunas del sector automovilístico, y lo desarrollaban en la India. Esto es similar, ahora es Spyrosoft, sobre todo en empresas de la Unión Europea, y Reino Unido, que ahora ya no está en la Unión Europea, y lo hace desde Polonia, aunque ya empieza a abrirse a otros países para tener desarrolladores. Por ejemplo, Argentina es un país que está bien para tener desarrolladores, o Croacia o India también está abriendo oficinas para reclutar, aunque recluta ya a nivel mundial de gente deslocalizada. Y cuando analicé el sector, pues vi otras empresas, aunque fui accionista solo de Sintel, pues lo analizas y tenía empresas como Wipro, como Cognizant, que son empresas que han multiplicado por muchas veces. Cognizant, no sé si igual ya ha multiplicado por 500 veces, por decir algo. O sea, son empresas con vientos de cola, que puedes crecer contratando. O sea, si consigues un contrato, tú lo que tienes que conseguir es gente, pero no tienes que construir una fábrica para cuando consigues un gran contrato. Con tal de contratar te puedes adaptar bastante bien, o sea, puedes escalar bastante rápidamente. Y pues cuando analicé ese sector pensé, ojalá encontrase algún día una empresa en los inicios, porque todas estas empresas es normal que al principio crezcan mucho, que puedan crecer a compuestas los primeros años del 20-30%. Ahora Spyrosoft crece mucho más, pero no es sostenible. Pero sí que tiene margen para seguir creciendo a estos ritmos. Es una muy parecida, que se habla bastante en España, es Nagarro, que la tiene Alex de True Value y la popularizó bastante. Pues es algo bastante similar, pero más pequeño en Polonia. Súper interesante para quien quiera tirar un poquito más de hilo. Te quiero hacer la misma pregunta a ti, Luis, porque también me lo preguntaban los oyentes para preguntártelo a ti. ¿Qué ratios, aunque ya sabemos que al final los ratios al final importa la parte cualitativa, pero qué ratios para ti le das con más preponderancia a la hora de filtrar empresas o buscar empresas? A ver, a nivel cuantitativo, normalmente lo que tendrías que estudiar
o que personalmente yo estudio, es el tema de la generación de caja, la prueba de generación de caja. Ahí pues hay derivadas de todo tipo, desde estudiar el propio EV Free Cash Flow, el Free Cash Flow Yield, y a partir de ahí también tirar del hilo. Normalmente yo me suelo mover con empresas que suelen ser ligeras de activos y que por lo tanto tienen márgenes de Free Cash Flow altos. Eso no significa que no busques oportunidades de otro modo, pero normalmente si tú quieres tener una empresa buy and hold estable a la siguiente década, tú al final lo que quieres es rentabilidad como accionista, tanto a través de retorno sobre el capital invertido como también retorno a través de la generación de la propia caja, ¿no? Normalmente hay 3 piezas para poder hacer lo que sería, bueno, 3 no, 4 o 5 caminos para poder generar valor para el accionista. El primero sería el más claro, que es que tenga un retorno sobre el capital invertido alto, porque la reinversión que hace en el propio negocio, si la tienes a un retorno grande frente al coste de capital, pues oye, es generación de valor y además que ese ROIC sea incremental, ¿no? Que al final se haga reinversión, porque muchas veces la gente dice, cuando va buscando ciertas empresas, dice, no, yo es que tenga el ROIC alto. Ya, pero este ROIC alto tiene que haber reinversión. Si no hay reinversión, bueno, puedes tener el ROIC alto, pero no estás utilizando, no hay oportunidades de reinversión, ¿no? Y eso hay que estudiarlo bien. Por lo tanto, ese ROIC, aunque pongáis en el screener que sea un ROIC alto, investigar si se está reinvirtiendo o no. Porque a lo mejor no hay capacidad de reinversión. Ese es el gran fallo que le veo a la mayoría de la gente, que pone ROIC alto pero no ve la capacidad de reinversión que hay, ¿no? Vale, si al final esa empresa no tiene capacidad de reinversión, también puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, ese dinero, si es una gran generadora de flujo de caja y has estudiado a través del screener que tiene un margen de free cash flow sobre ventas alto y que no hay nada raro en el camino, incluso si le quieres quitar las SBC, les quieres quitar o netearles lo que es el tema de las stock options para que sea más crudo lo que es el free cash flow, pero a partir de ahí tiene varias alternativas. La primera es hacer M&A, es decir, es comprar, hacer adquisiciones en vez de hacer un crecimiento orgánico, porque a lo mejor no tiene oportunidades, como hemos dicho antes, y no puede reinvertir, pues a lo mejor puede hacer un crecimiento inorgánico. Pues si hace un crecimiento inorgánico y compra otras empresas, pues ¿a cuánto está pagando por esas empresas? Es decir, cuáles los múltiplos que está pagando por dichas empresas y si esas empresas están generando valor o no. Porque si se basa en crecimiento inorgánico y además de todo eso no genera una mejora del ROIC a medio y largo plazo, pues apaga y vámonos. Es uno de los ejemplos que también le han puesto a Disney, por ejemplo. ¿Por qué compras por 72.000 millones 21st Century Fox y sin embargo luego tu ROIC se está desplomando? Que también está la pandemia de por medio. Pero bueno, la tesis activista era justo esa, ¿no? Que está retornando esa adquisición, ¿no? Aparte de eso, hay otras varias vías más. La siguiente es que una vez que ese flujo de caja generado, pues o te lo pueden directamente guardar en caja, que eso no tiene mucho sentido, o te pueden compensar al accionista a través de dividendos o a través de stock options. Perdón, a través de recompras. ¿Qué pasa? A través de dividendos, si es una empresa que reparte muchísimo dividendo, pues tendrás que estudiar bien el dividend yield que está retornando, o el yield to cost. Y si es una empresa que no te está repartiendo dividendo, como la mayoría de las tecnológicas, tendrás que poner en los screeners el tema de la recompra, del buyback yield. Es decir, de decir cuánto de esto está recomprando. Y a partir de ahí ver la esterilización, que es lo que te he dicho, es una de las cosas que estaba investigando. Te apunto una cosa, Luis. Realmente, muchas veces la asignación de capital típica, que es la que estás tú más o menos contando, que ojo, que ya de por sí es bastante compleja, yo he aprendido este último año que realmente es mucho, mucho más complejo que todo eso. O sea, esto es como el modelo mental, vale, base, pero hay que tenerlo ahí. Pero de hecho lo estoy jugando en un juego de mesa que me han regalado que se llama de pyme a superempresa, que en el fondo es jugar con la asignación de capital y es, joder, es mucho más complicado que eso, porque hay muchas cosas que no se traducen ahí. Es decir, ¿cuánto estoy pagando al empleado? Porque si le pago más es un empleado de más calidad, si no de menos, tengo que rotar más. Por eso están las stock options, por eso está también el tema. Al final, la asignación... A ver, vamos a Pero ¿cuánto asignas en marketing? O sea, hay millones de detalles. Claro, eso es a nivel operacional, claro, porque eso también lo ves a través de los márgenes. Si están mejorando o no los márgenes, tanto de free cash flow como de... es que los márgenes son importantes, es una isla de todo, porque también si nos ponemos a estudiar la eficiencia, también es importante. Claro. Cómo está haciendo ese capital, cómo está haciendo la rotación.
como si está siendo eficiente o no, si está mejorando. O sea, hay muchas métricas. A nivel de cuantitativo hay un montón de métricas. Claro. Pero estaba resumiendo lo que era la generación de valor. Sí. Luego, a partir de la generación de valor, hay, a nivel operativo y de manera interna, hay otras 30.000 métricas. Exacto, ¿no? que tirar del hilo, que también importan y mucho. Y mucho, además. Exacto. Claro que importan, porque ahí si no, no hay margen. Es decir, mira, hay una cosa que es importante. Tú estás viendo ahora mismo la estimación de los analistas, que ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo, meterte en Ticker y ver la estimación de los analistas a 4 o 5 años, por poner un ejemplo, ¿vale? Vale, eso está muy bien, pero que te estén diciendo que va a crecer sus ventas al 30-40% anualizado, o al 20% o al 15% o al 10%, ¿eso de qué viene? ¿De qué es consecuencia que crezcan las ventas al 10%? Pues de todo lo que a nivel interno estamos hablando. Es decir, ¿y qué es consecuencia de que sus márgenes de beneficio operativo de EBITDA se mantengan estables o mejoren? Pues también de la eficiencia a nivel interno, ¿no? Eso, al final, lo tienes que monitorear año a año, pero muchas veces eso también no puedes saber a nivel de eficiencia si la va a mantener en los siguientes años. Pero lo que sí que te suelen dar pistas es en el tema de la asignación de capital a nivel de cuánto van a destinar a dividendos, cuánto van a destinar a recompras, puedes estudiar si han mantenido el retorno sobre capital invertido o no, puedes estudiar el equipo directivo si está haciendo las cosas bien o no, se están emitiendo nuevas acciones o se está diluyendo o no. Todas estas cosas son métricas que tú puedes ir ajustando y hacerte tu propio screener. Pero claro, screeners muy básicos, pues puedes decir, vale, es eso, margen de free cash flow alto, retorno sobre capital invertido alto, posición de caja neta, deuda baja, crecimiento esperado de doble dígito, y por poner un ejemplo, buyback yield o dividend yield alto o por encima de la media. Vale, pero a partir de ahí luego ya te haces ese primer vistazo. Es como si tú vas a una discoteca, te gusta una chica y lo primero que ves es a nivel físico y te gusta, vale, pero una vez que te guste tendrás que hablar con ella y ver si de verdad empatizáis o no, ¿no? O sea, pues lo mismo pasa con esto. Tú puedes echar un primer vistazo, pero luego tienes que trabajar un poco más a fondo. Pero bueno, hay gente que incluso esto le va a pasar al contrario. Hay gente que no va a querer buscar este tipo de filtros porque les parecen que son empresas que normalmente este tipo de empresas cotizan algo más caras que la media, y sin embargo van a querer buscar a múltiplos deprimidos, pues porque ahí van a intentar buscar valores ocultos y otro tipo de inversión. O sea que esto no es el único estilo de inversión, que la gente muchas veces se cree que solo es quality growth y no existe nada más. No, hay un montón de opciones. Y hay muchos tipos de inversores que yo veo que no les interesa para nada el quality growth, sino que les interesa encontrar esas joyas ocultas, ¿no? Sí, o inversión en múltiplos de primero. O inversión en dividendos crecientes. El mundo value en España, sobre todo los gestores muy reconocidos, evitan, ¿no? Normalmente esto, porque lo que quieren es encontrar a lo mejor calidad, pero a múltiplos mucho más bajos. Sí. Eso ya dependerá de cada uno. Vale, chicos, por ir acabando, os quería preguntar, ¿en qué andáis liados? ¿Cuáles son vuestros proyectos para 2023 y qué es de esperar de vosotros? Para la audiencia, me refiero. Empiezo por ti, Paco. Pues yo la verdad es que pocas novedades. Seguir con los podcasts, seguir enseñando en Academia de Inversión y poco más. Bueno, mi único objetivo así novedoso es intentar hacer un muscle up. ¿Sabes lo que es? Sí, como subirte en la barra y tirar de tríceps para arriba, ¿no? Elevarte por encima. Sí, es eso, una dominada así un poco más compleja. Digamos que ese es mi objetivo. ¿Cómo se nota que es papi y quiere ya estabilidad, eh? Bueno, el objetivo entiendo que también será seguir educando bien a tu hijo, que creo que lees bastante libros al respecto, etcétera. Sí, pero bueno, digamos algo... Hombre, yo creo que todos los padres tendrán ese objetivo. También eso, es mantenerme vivo, etcétera. Pero sí. Dormir, ¿no? Dormir, a veces. Bueno, en el caso de Paco, dormir no es un objetivo baladí, ¿eh? Sí, totalmente. Pero bueno, digamos el más así objetivo, digamos, de decir, de 2023 es ese. Es ambicioso porque es complicado,
Pero bueno, y en general no, seguir haciendo lo mismo y ser mejor cada día. Pero bueno, eso es de 2022, 23, 24, Y todo eso lo que queda. siempre. Y todo Sí. lo que queda. Sí, pero sobre todo te preguntaba que qué van a esperar de ti los oyentes, es sobre todo una línea continuista. Seguir Sí. invirtiendo por tu cuenta, podcast, etcétera, ¿no? Sí, básicamente, intentar mejorar siempre, cada día, pero seguir en la línea. Perfecto. Y en tu caso, Luis, ¿qué nos puedes contar? Que se pueda contar, claro, es que ese es el tema. Es que claro, es que tú que me conoces ya, que hablamos continuamente y siempre me preguntas que qué tal, cómo estás, y le digo, llevo unos meses, te tengo que decir que llevo unos meses de trabajo extenuante, ¿eh? O sea, estoy trabajando en varios proyectos, en varias cosas que no puedo contar nada todavía, pero que a lo mejor la gente cuando escuche este podcast a lo mejor ya han salido algo. Ok. Y no cuando salga este podcast, sino a lo mejor si lo escuchan dentro de un mes, o dentro de 2, o dentro de... Pero estoy trabajando en varias cosas que creo que van a estar muy bien. Y estamos ampliando el marco de visión, ¿vale? De lo que es la propia formación que va a seguir, ¿vale? De inversión racional y todo ello. Pero que además pueden salir cosas muy, muy chulas. Pero yo solo os digo que estoy trabajando muchísimo para lo que yo creo que 2023 va a ser un año de bastantes novedades de muchas cosas. Pero todavía no puedo decir nada. Me has pillado justo en el timing que no puedo decir nada todavía porque se está fraguando, ¿no? No es por crear el hype, pero... Clickbait que parezco aquí, que parezco Ibai, ¿no? Con la siguiente velada, ¿no? De Twitch. No, pero sí que estoy trabajando muchísimo en la sombra. Incluso a los propios alumnos los tengo, a los pobres, que me preguntan, pero hasta que no esté todo bien, soy muy perfeccionista en estas cosas, y hasta que no esté todo hecho, pues la verdad es que no se podrá anunciar. Pero estamos trabajando en varias cosas que yo creo que para los oyentes que luego al final, dentro de un mes o 2 meses, escuchen este podcast, seguro que se meten en redes y verán. Bueno, pues esperemos. Yo doy fe de ello, que ha costado juntarnos los 3 para grabar porque estamos todos muy liados. Sí. Así que... Yo toda esta semana he estado... A tope. Una pregunta para Luis. Dale, a ver Paco. si lo niega. Vamos a tener un fondo Quality Growth. ¿Lo niegas o no puedes decir nada? Hasta ahí puedo leer, ya está. No hay más preguntas. Bueno. En verdad yo no digo nada. Porque no quiero dar pistas de nada de lo que se está trabajando. Por ahora... Dejémoslo ahí en la ambigüedad, ¿no? Pues ya lo veremos. Ya veremos. No puedo decir nada todavía. Vale, pues nada, un abrazo, chicos, ha sido un placer enorme. Doy las gracias en parte mía porque sabéis que sois amigos y me encanta teneros aquí, me lo paso súper bien hablando de estos temas además, aprendo con vosotros y también quiero agradecer en nombre de los oyentes porque estáis aquí porque los oyentes lo han pedido, hice una votación con un montón de personas y salisteis los 2 más votados, así que lo agradezco también desde su lado. Gracias a la audiencia, ¿eh? Gracias a la audiencia, que es un honor que me quieran volver a escuchar después de ser ya invitado platino, ¿no? Ya que llevo que vengo aquí ya. ¿Sabes qué pasa? Que la gente valora mucho que seáis buenos tipos, que seáis buena gente. Porque me lo han dicho muchas personas. Entonces yo también por eso me gusta mucho invitaros, así que... La última vez que coincidí con Paco fue en plena pandemia, que estábamos, ¿no? Cuando estábamos, sí, que nos juntamos aquí. Sí, sí. Que estábamos ahí encerrados en casa todos, ¿no? Sí, sí. Cómo ha cambiado todo desde entonces. Muy apocalíptico en aquellos momentos. Sí, sí. Bueno, pero seguimos con la misma filosofía, ¿eh? Los 3. O sea que han pasado de todo y seguimos buscando lo mismo. O sea que eso es bueno. Totalmente. Y gracias a los que han aguantado estas 2 horas, que no está mal. Sí, sí. Cuando nos cuando nos juntamos en la duración estándar de podcast aquí. Totalmente. Sí. Pues nada, chicos, un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Fuerte abrazo. Chao. Adiós.